De alguna manera lo que se busca es que quede constancia de la represión tanto política como social del régimen franquista a toda la disidencia. Entonces parece ser que este país tiene un problema con la memoria. Y bueno, pues la plataforma sigue peleando por la creación de un centro de memoria que de alguna manera deje reflejado ahí la existencia de esta cárcel y del sistema penitenciario del régimen franquista, ¿vale? Entonces, como se cumplen 14 años de la demolición de la cárcel y la plataforma por la creación de ese centro de memoria, pues estas semanas está habiendo toda una serie de actos y hoy precisamente acogemos dentro de la Fundación Anselmo Lorenzo uno dedicado a la historia de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha. Bueno, seguramente conozcáis ya, bueno, quien lo haya vivido, pues evidentemente de primera mano. Aquí tenemos algunos de sus protagonistas. Otros lo habréis leído en los libros de la historia más reciente y los últimos os habréis incorporado gracias a la película Modelo 77 de Alberto Rodríguez, que es una película yo creo que bastante digna. Alberto Rodríguez es un director que normalmente no suele decepcionar y la película, bueno, pues independientemente de las partes ficcionadas, yo creo que refleja bastante bien la lucha de la COPEL. Entonces, bueno, pues estamos hoy aquí para recordar un poco esa lucha. Tenemos con nosotros a Manuel Martínez, que fue uno de los protagonistas, fue preso COPEL y es el protagonista de un libro estupendo. Yo tengo que reconocer que no me lo he leído, pero me lo ha recomendado muchísima gente y además gente en la que confío y con criterio, con lo cual es uno de los que hay que leerse. Y está aquí uno de los brazos ejecutores del libro, Eduardo Romero, ¿vale? Entonces, tanto Manuel como Eduardo os contarán un poco más del libro. Tenemos también a José Luis Galán, que fue un abogado de presos COPEL y fue, si no me equivoco, el letrado de la acusación popular contra las torturas en la cárcel de Herrera de la Mancha, uno de ellos, del 79 al 84 aproximadamente, ¿no? José Luis. Vale. Tenemos a Jorge el Cura, ha sido presidente de la Asociación contra la Tortura, entre otras muchas cosas. Y recientemente, en el 2019, fue galardonado con el Premio Derechos Humanos de aquí de España, ¿vale? Y tenemos a María Cadamés, ¿vale? Que ¿sí? ¿No es María Cadamés? Paramés. Te he confundido con el otro Cadamés. Vale, pues es activista de la Asociación Mundo en Movimiento y de la plataforma CIES No de Madrid, y de la campaña estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones, ¿vale? Entonces os cuento, una vez hechas las presentaciones, ahora va a haber como 10 minutillos de un pequeñito extracto del documental sobre la COPEL, Memoria de Lucha y Dignidad. Una vez proyectados esos 10 minutos, hablarán Manuel, Eduardo y José Luis, se proyectarán otros 10 minutillos del corto, del documental, vaya. Hablarán Jorge el Cura y María, Paramés, y luego ya dejaremos un espacio de pues, una media hora, 40 minutos para las aportaciones de la gente, ¿vale? Porque, como siempre, nos interesa mucho que la gente participe, pueda preguntar y aclarar aquellas dudas o hacer pues eso, aportaciones, testimonios y lo que sea necesario, ¿vale? Entonces, nada, sin más, proyectamos eso, Luis. En la quinta galería que inicia el primer motín de baja intensidad, que implicó una huelga general de talleres a través de papeles que lanzamos desde la cuarta planta de la galería, cuando todos estábamos en el patio. Todos, sin excepción, empezamos a leer los papeles del suelo y nos negamos a hacer las formaciones militares. Empiezan a bajar gente de azul con los cascos, con las porras, con los escudos. Nos sentamos, pero ordenan la carga. Se lanzan con las porras a por nosotros, estando sentados en el suelo, nos golpean. Lógicamente, la cárcel de Carabanchel escucha. La séptima galería rompen el techo de la cuarta planta
se suben a la terraza y la séptima galería da a la calle, a la Avenida de los Poblados, donde saca unas pancartas pidiendo el respeto de los derechos humanos y la amnistía para los presos sociales. Y es la primera vez que se ve una manifestación por amnistía en España por los presos sociales. Y entonces, en represalia por todo esto, junto con compañeros de la prisión de mayores, fuimos muchos de nosotros encerrados en celdas en el mismo reformatorio. En las cárceles no se hizo ninguna depuración. Los funcionarios seguían siendo los mismos, guardias civiles, militantes de la División Azul, militantes fascistas. En concreto, en la cárcel de Carabanchel había muchos, no recuerdo el porcentaje, pero lo mismo la mitad o un tercio, de militantes de Fuerza Nueva. Esta plantilla constituye un cuerpo dentro de otro cuerpo, el cuerpo de prisiones. Cualquier concepto de la criminología moderna referente a reformas de tipo beneficioso para los presos encuentra a la plantilla de la Modelo de Barcelona como un auténtico rompeolas donde se rompe toda posibilidad de reforma beneficiosa para los presos. De ellos, exclusivamente de ellos. Y esto me abrió la cabeza para entender que era fundamental organizarnos, optimizar la energía de los presos y, a ser posible, crear más contundencia, un movimiento más o menos organizado para presionar al Estado. Se despierta el estado de libertad o el deseo de libertad, incluso dentro del margen reducido en el que estábamos, y bueno, y empezamos a despertar nosotros, a ponernos en marcha y a crear unidad entre los presos. Y vamos madurando la creación de una organización de presos que nos lleve al éxito de nuestras reivindicaciones, los derechos humanos y las amnistías en líneas generales. Los presos que llevaron a los penales van regresando porque son preventivos y los jueces lo reclaman. Nos vamos concentrando todos en la tercera galería, donde había un núcleo ideológico muy potente y poco a poco nos vamos poniendo en comunicación unos con otros hasta formar un núcleo que nos ponemos de acuerdo, y en diciembre de 1976 entre nosotros creamos la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL. Nos habían aislado en un departamento especial de la cárcel de Carabanchel, que era la Rotonda. La sexta galería estaba a medio de construir y la Rotonda estaba pegada a la galería de los presos políticos. Decidimos, como habíamos aprendido de los presos políticos, a compartir todo de forma solidaria y horizontal. Y empezamos a elaborar una estrategia todavía mayor, ¿no?, de participación, de, a ser posible, coordinado con el resto de cárceles. Ya habíamos contaminado con los panfletos de la imprenta clandestina a todas las galerías, incluso iban panfletos a las conducciones que se distribuían en los penales, muy importante. Metíamos comunicados que iban en los cigarrillos, iban camuflados en muchos sitios, no hasta en el cuerpo, ¿eh? Y es ahí donde empezamos a funcionar con éxito, cuando conseguimos que toda la galería sea COPEL, sea Presos en Lucha. Y todo esto va extendiéndose a las demás galerías. Paralelamente, en el exterior empezaron a actuar de forma mucho más intensa
la Asociación de Familiares y Amigos de Presos, la AFAPE, y los primeros comités de apoyo a COPEL. Lo que hacíamos los grupos de afuera, más que nada, era ser la voz de los de adentro. Entonces lo que hacíamos era toda la información que se llegaba a nuestras manos mediante AFAPE, la hacíamos real en papel afuera. Entonces se quitaban publicaciones como la de quienes jamás han tenido derecho a la palabra la quitan, pero en lucha. Entonces lo que hacíamos era eso, repartir este tipo de publicación. Pensaba que en aquel momento las publicaciones eran muy difíciles de quitar porque te llegaba un ejemplar, ya la hoja por hoja de un puto piso franco. Los medios eran muy así, pero también tenía el placer de lo ilegal, de lo clandestino, de qué sé. Quiero recordar que hubo una manifestación en Carabanchel en enero del 77. Bueno, ahí conocimos a gente ya de la Asociación de Familiares de Presos y Expresos. Fundamentalmente eran madres, había alguna mujer, había algún hijo y luego estábamos, pues eso, 4 chavalillos que éramos nosotros que participábamos en la asociación. Pues éramos los que intentábamos agitar, los que preparábamos los que intentábamos difundir fuera de las cárceles lo que estaba ocurriendo dentro, ¿no? En mi primer ingreso en Carabanchel, después del motín, había encontrado todo destrozado. Ya nada sería igual. Todo sería mucho mejor o mucho peor. En los momentos en que la cogestión avanzaba, el aspecto de nuestras galerías cambiaba radicalmente. Arrancábamos las puertas de las celdas y en su lugar colgábamos las colchas a modo de cortinas para resguardar nuestra intimidad. Agujereábamos las paredes. Si algún compañero estaba ausente haciendo un butrón, pasábamos rápido por el agujero, de celda a celda, de cama a cama, y de ese modo engañábamos a los funcionarios cuando trataban de contarnos. Ellos daban por imposible completar los recuentos. Presos que estaban de tránsito en Carabanchel y que no querían el traslado a la cárcel a la que estaban destinados, se quedaban. Simplemente, como a las boqueras les era imposible saber quién ocupaba cada celda, no se presentaban cuando se les reclamaba por el altavoz para llevarles en conducción. En las cabinas de comunicaciones con los familiares habíamos roto todas las mamparas. 6 o 7 grupos, en diferentes lugares, cavábamos agujeros para escapar. Al fuguista más grande que he conocido lo llamábamos el Malaguita. Era una gran persona. Lo habían encarcelado ya mayor. Tenía 3 o 4 hijos. Sabía de albañilería, de pintura, de lo que hiciera falta. No le faltaba trabajo, pero le gustaba vivir bien. Así que de vez en cuando robaba, con su cuñado, en ayuntamientos y otros centros públicos. Se solían llevar la caja fuerte. Eran tan hábiles que ninguna se les resistía. Antes o después las abrían todas. Un día les pilló la Guardia Civil en casa de un millonario danés. En el tiroteo murieron el dueño de la casa y un picoleto. Así que tenía una ruina. Su mujer y él se conocían desde que eran unos niños. El suyo era un gran amor. Le llevaran donde le llevaran, allí iba ella a visitarle con toda su prole. El Malaguita y yo empezamos un butrón debajo del depósito de gasoil de la cocina. Una comisión se encargaba de gestionarla. Al responsable le abrían los boqueras cada mañana. Entraba temprano para preparar café para todo el mundo. Y ese era el momento en que nosotros, después de haber estado cavando toda la noche, nos marchábamos. Un día al amanecer, mientras estábamos lavándonos, nos frotábamos con la arena del butrón para quitarnos las manchas y el olor a gasoil. Comenzamos a escuchar el ruido inconfundible de los antidisturbios. Estaban tomando, una vez más, la cárcel. Cuando el responsable de cocina nos abrió, no sabíamos qué hacer. Decidimos salir al patio y ponernos a caminar, haciéndonos los despistados. Al cabo de un rato, nos dieron el alto. ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Por qué no estáis en vuestra celda? Estamos de paseo, no hay puertas en las celdas, respondimos. Nos ordenaron presentarnos ante el jefe de servicio de la cárcel para comprobar si nos tenía controlados, si sabía quiénes éramos. El tipo odiaba al Malaguita. Cuando nos presentamos ante él, todos sucios, solo dijo, como con asco, que suban a las celdas, que ya sé quiénes son, si es que son como cerdos, viven como las bestias. Por si se arrepentía de no investigar más, yo inmediatamente me quité la barba y me dejé un bigotito. Sacaron fotos a las montañas de basura que estaban almacenadas a la salida. No era culpa nuestra que se acumulasen, eran las autoridades de la prisión las que decidían dejarlas sin recoger durante días o semanas. Difundieron las fotos en los periódicos. Esta es la autogestión de la COPEL, decían.
Los maderos soldaban las bisagras y colocaban de nuevo las puertas. Ponían nuevas mamparas en la zona de comunicaciones. Tapaban los agujeros entre celdas. No paraban de echar agua con enormes mangueras. Montaban brigadas de presos para limpiar. Un palo y una manta agujereada hacían de fregona. Echaban sos a los cabrones. Nos salían llagas en las manos y en los pies. Por megafonía gritaban de vez en cuando que nos iban a matar. Poco a poco nos iban controlando. Nos juntaban en el patio, tomaban nuestras huellas dactilares y nos reasignaban celda. Día a día iban cayendo los butrones. Aunque la orden era que no podíamos hablar en el patio, a los nacionales eso les importaba menos que a los carceleros. Así que íbamos comentando, ha caído el butrón de la quinta, ha caído el de la sexta. Pero pasaba el tiempo y el nuestro no caía. Sonreíamos al cruzarnos, orgullosos de que no lo descubrieran. Buena parte del agua que lanzaban acababa escurriendo hacia la cocina. Así que un día se escuchó un gran estruendo. El depósito de gasoil no había aguantado el agujero que habíamos hecho debajo y debido al agua acumulada se había derrumbado. Cuando los antidisturbios ya tenían claro quiénes éramos cada uno de nosotros y consideraban que lo tenían todo bajo control, se marchaban y volvían a custodiarnos solamente los boqueras. Todo volvía a empezar. Rompíamos las mamparas, arrancábamos las puertas, retomábamos las comisiones y recomenzábamos a hacer agujeros. Bueno, este es un fragmentito que hemos decidido compartir con vosotros. Buenas tardes. Como decían, soy Eduardo Romero, vengo de Asturias y tuve la suerte de poder escribir el libro de la biografía de Manuel Martínez a partir de una larga entrevista, vamos a llamarlo entrevista, ¿no? Una conversación de 10 días en casa de Manolo que se hicieron en 3 tandas, ¿no? Como hay muy poquito tiempo y la mesa es muy grande, yo solamente quería como deciros 3 o 4 ideas sobre el libro y pasarle la palabra a Manolo. Básicamente que el planteamiento del libro quería alejarse lo más posible de un planteamiento, no sé si decir estándar, de historia carcelaria heroica, que al contrario queríamos, y desde la portada ya se ve, romper con todo efectismo, evitar dejarnos llevar solamente por la espectacularización o romantización de su historia, y que la idea era también no hablar solo de Manuel Martínez preso o Manuel Martínez atracador de bancos, sino contar la biografía de un bebé, de un niño que vivía en un barrio mísero en el momento del desarrollismo franquista y de la aplicación de la ley de vagos y maleantes y luego de peligrosidad social, etc., ¿no? Explicar por qué toda una generación de jóvenes de su extracto social acababa entrando en el círculo vicioso de la cárcel, cosa que es muy, muy actual, y aunque se haya modificado en términos, por ejemplo, de racialización en las cárceles y demás, pero hay, creo que un mecanismo que podemos ver como común a aquel momento y ahora. Y como digo, intentar hablar de su vida desde el principio, desde Manolito bebé, como en la foto, para poder poner todo ese contexto de la ciudad que crece vertiginosamente, de las chabolas y de los bloques de viviendas, y también para darle una importancia a todos esos precedentes de la COPEL que tienen mucho que ver con, por ejemplo, mujeres que forman parte de la vida de Manuel Martínez, como su madre, como su abuela, como su hermana, y todas las que formaban parte de la asociación de familiares y amigos de los presos y expresos, que fueron tan esenciales como pioneras en las comunicaciones para que se diese un germen que posteriormente prendió en la COPEL, ¿no? Y más allá de eso, pues antes de pasarle la palabra a Manolo, lo que quería también decir es que en realidad este relato, podemos decir, contraépico, contraheroico, era muy fácil de hacer gracias a que la voz de Manuel Martínez, y quería reconocérselo, es una voz tierna y humilde en la que él es capaz de contarnos efectivamente cosas muy potentes como son los motines, las huelgas de hambre, las fugas, pero que también es capaz de contarnos aquellos episodios en los que él puede sentir que ha quedado mal o que ha hecho el ridículo, como él dice, o que entonces digamos que su propia voz al contar su historia se aleja precisamente de este relato de autoheroísmo y lo que trata es de
plantear la complejidad de la historia que vivió con toda una generación. Pues nada, gracias. Bueno, el miedo escénico todavía no lo supero. Tendría que salir a mirar alguna que otra vez. ¿Se oye bien? Bueno, pues yo os voy a contar un pequeño, ya que es el homenaje a la Coppel, pues una pequeña historia de lo que fue el motín del 18 de julio, que no fue por casualidad, la fecha tampoco. Y entonces yo cuando entré ya la coordinadora, o sea, los 40 primeros militantes de Coppel, que consideraban así como los cabecillas, ya los habían secuestrado y los habían llevado a la rotonda, que es lo que cuenta el Daniel en el documental. Y cuando yo entré, pues nada, en la tercera galería, que es donde los habían secuestrado, estábamos unos 300 presos. Pero de esos 300 presos, claro, cuando estaban estos 40, las asambleas estaban ya incluso autorizadas. O sea, ya la gente hacía asambleas en el comedor y los boqueras en el patio, escuchando lo que se decía, pero sin poder participar, ¿no? Pero al llevarse a estos 40 compañeros pensaron que ya habían acabado con la Coppel y entonces pues lo que hicieron fue más represión dentro de la tercera para que no hiciéramos asambleas. Entonces prohibieron las asambleas, prohibieron, pues como los tiempos del franquismo, si estábamos un grupo de más de 4 personas, rápidamente venían al boqueras a amenazarte con que te iba a hacer un parte y cosas así, ¿no? Para que no hubiera, que no nos podíamos reunir, ¿no? Que no podíamos reorganizarnos, ¿no? Eso les falló porque, claro, el germen de la Coppel estaba ya creado, ¿no? Entonces era casi imposible que acabaran con eso, ¿no? Nosotros inmediatamente lo que hicimos fue, hacíamos unas pequeñas asambleas de 4 o 5 personas y con las actas de cada asamblea se compartían con los compañeros que estaban en la rotonda y así nos íbamos poniendo de acuerdo con las acciones, ¿no? Acciones, por ejemplo, hicimos una huelga de hambre de 15 días pidiendo que las trajeran de nuevo a la tercera galería, ¿no? Hicimos huelga de talleres, que entonces había un taller de mimbre, que hacían cestos de mimbre y cosas así. Allí en la tercera también hicimos la huelga de talleres. Y luego, pues, lo que hicimos fue una labor mucha de sensibilización, ¿no? Pues estar escribiendo lo que se ve en el documental cuando tirábamos los papeles por las ventanas, ¿no? Pues nos tirábamos todas las noches escribiendo allí. Y me acuerdo que en el caso nuestro poníamos una coletilla abajo y decíamos, compañeros, no lo tires, pásalo. Y realmente es que no se veía ni un papel en el suelo, todos eran compartidos, o sea que había un interés grande, ¿no? Y así surgió, pues éramos como 4 o 5 asambleas en la tercera y nos pusimos de acuerdo para organizar el motín del 18 de julio, ¿no? El detonante era que cuando subieran desde la rotonda 7 compañeros, vamos, no sabíamos que iban a subir, subieron 7, pues en el momento que estuvieron ya en el tejado ellos, pues con la pancarta y demás, pues ya nosotros estábamos organizados y nos habíamos organizado de manera de que un grupito íbamos a la garita de los boqueras, que ya entonces eran garitas blindadas, o sea, con cristales ya antibala y todo el rollo, que entonces no pasaba nunca nada, pero bueno, esas garitas ya las tenían preparadas, ¿no? Y tenían una puerta que daba a la galería y otra puerta que daba al centro, para poderse escapar en caso de peligro, ¿no? Entonces, asambleariamente decidimos la posibilidad de cogerlos como rehenes a los carceleros o dejarles que se fueran, ¿no? La opinión mayoritaria de las asambleas fue que les dejáramos, que de momento con ellos no iba la cosa y que se fueran, ¿no? Pero claro, allí estaban las llaves, que es por lo que fuimos a la garita, las llaves de un patio muerto que había, como la hicieron los presos republicanos, no se acabó de construir nunca la cárcel de Carabanchel. Había una galería sí y otra no. Las que no estaban construidas estaban en forma de escalera porque tenían las vigas de hormigón y unos pocos ladrillos que les habían puesto, pero estaban inconclusas, o sea, estaban sin acabar. Y ese patio, que era un patio muerto, nosotros nos habíamos dado cuenta, cuando estábamos en la huelga de hambre, que las ventanas daban a ese patio, había un tablón de obra muy largo, pero que llevaba allí años ese tablón, no sabíamos ni en qué estado estaría, ¿no? Entonces decidimos que eso, para ponerlo, como era panóptico, el centro, todas las galerías se iban casi juntando, al llegar la pared al centro de la cárcel, se iban juntando, ¿no? Entonces ahí había muy poca distancia y con el tablón ese, apoyando el tablón en las 2 galerías, pues no podíamos pasar. Que recuerdo que yo tuve un vértigo de la hostia, pero un vértigo increíble, y se me ha borrado la memoria, pues no sé cómo pude pasar yo por ese tablón que se rechinaba cuando estaba pasando, hacía crack, crack, que no sabía si se iba a romper o no. Y claro, había una altura de 4 pisos, habría 20 o 30 metros de altura, ¿no? Y yo de espaldas agarrado, menos mal que los republicanos joder, no sellaron bien todos los ladrillos, y entre ladrillo y ladrillo te daba para meter los dedos y agarrarte para no irte para atrás, ¿no? Entonces así conseguimos pasar
Bueno, otros compañeros se encargaron de para hacer barricadas para que no entraran los antidisturbios, ¿no? Otros se encargaron de coger víveres, todo lo que pudiéramos. Ahí la cagamos porque, claro, no pensábamos ni nos imaginábamos que íbamos a estar tanto tiempo ahí amotinados. Entonces subimos con el agua justa y la comida más justa todavía, o sea, solo agua. Pero claro, al día siguiente ya no había agua, estábamos todos muertos de sed, con el mes de julio, un calor que hacía de la hostia. Entonces hicieron comandos para bajar a buscar agua a las cisternas de los váteres. Cualquier agua era buena, incluso esa. Lo que pasa es que, claro, cuando ellos ya consiguieron tirar las barricadas y entraron dentro de las galerías, ya la cosa se jodió, porque claro, a la que veían a un preso moviéndose por ahí por algún pasillo, empezaron a dispararle como sádicos, ¿no? Entonces nos quedamos, pues, los 3 días del motín que estuvimos allí, pues sin agua. Pero hay un detalle muy bonito, yo me acuerdo que cuando ya no, el nivel de solidaridad que existía entre nosotros ya era tan grande que cuando el último cubo que había de agua, ¿no? Que ya no se sabía que ya no iba a haber más agua hasta que nos tiraran de allí, lo que hacíamos era con una camiseta, se humedecía la camiseta, se escurría y nos íbamos pasando de uno a otro solo para mojarnos los labios, ¿no? Porque teníamos todos los labios agrietados, estábamos todos llenos de heridas, porque claro, teníamos a dos helicópteros bombardeándonos todo el día, con botes de humo, con pelotas de goma, con balas de goma, bueno, incluso fuego real, porque tiraron balas al principio también, que Pepe, no sé si lo sabrá, que se los presentaron a los abogados como prueba de lo que estaban negociando, de que había fuego real, o sea, que también disparaban con balas de verdad, ¿no? Y bueno, es que se me va la olla con tanto motín. Bueno, eso. Y los días que estuvimos allí, pues a mí hay una cosa que sí que quería resaltar y más es la primera oportunidad que tengo, aunque no sé si habrá mucha gente de Carabanchel, pero bueno, por lo menos Luis y los de la plataforma sí que están. Nosotros, el agradecimiento es inmenso que tenemos, ¿no? Hablo en plural porque en los 4 días que estuvimos, o 3 días y las 4 noches, era toda la cárcel de Carabanchel alrededor, por las noches era un fuego, toda rodeada de fuego, de gente apoyándonos, ¿no? Y el primer día sentían los gritos, el segundo menos, el tercer, pues claro, cada vez los iban alejando más de la cárcel, ¿no? Y por el día, pues es que hacían saltos, como era lo típico en la transición, ¿no? Un grupo echaba a correr y, claro, la policía en disturbio, cuando veía que alguien corría, corría detrás de ellos a darles, ¿no? Porque no sabían ni por qué corrían, pero con que corrieran, iban detrás de ellos a darles. Y les daban con las fustas de los caballos, unas fustas de cuero trenzado que tienen, que eso sonaba como cosa fina, y pegaban a todo lo que se movía, da igual si era un niño como si era un viejo, es igual, les daba lo mismo, ¿no? Y con un camión de agua a presión también, les tenían allí echándoles agua a presión para quitarles de allí. Entonces, eso nos dio una energía, el sentir que la gente afuera nos estaba apoyando, vamos, es que era, además es que era algo impensable, ¿no? Porque es que lo que digo yo, de ser apestados y la escoria de la sociedad, como estábamos considerados, a ver que había tanta gente en la calle dando apoyo hacia los presos sociales, ¿no? Pues eso nos dio alas, ¿no? Y también sabíamos que la FAPE, o sea, estaba allí también entre todos ellos, ¿no? Que eran nuestras familias, ¿no? Y bueno, no sé qué más. Vale, bueno, sí, exacto. Luego si queréis hacer alguna preguntilla, pues es que yo con las preguntas me manejo mejor, ¿sabes? Hola, buenas tardes. Lo primero, mostrar mi agradecimiento a la plataforma y a la Fundación por esta iniciativa, por este trabajo. Yo creo que es importante recordar esta historia de rebeldía y dignidad que fue la COPEL. También mi agradecimiento al director de Modelo 77, porque yo creo que, como ha dicho anteriormente, yo creo que es una película más que digna. No es un documental, es una ficción, pero por lo que me cuentan las personas que estuvieron dentro y vivieron de cerca, por ejemplo, yo he hablado con Daniel Pont, me ha dicho que está bien retratado el ambiente y que es una película más que digna. La recomiendo. Bueno, no sé muy bien qué decir, porque en realidad ya ha hablado uno de los protagonistas, los que fueron los protagonistas de la historia, que fueron los presos. Yo no hacía nada más que formar parte de un pequeño grupo de apoyo exterior,
Afortunadamente fue grande el día aquel del motín, pero luego, claro, el trabajo del día al día pues era poca gente, era la gente de los grupos de apoyo, de los grupos de familiares, los grupos políticos, sobre un grupo anarquista, la verdad es que apoyaron poco y no éramos gran cosa. Nosotros éramos un grupo de abogados muy jóvenes, con ganas de pelear, y entonces nos metimos en el rollo aquel para echar una mano. La historia de la Coppel, como digo, es una historia, está bien subtitulado, lo de una historia de rebeldía y dignidad, porque es lo que fue. Y fue importantísimo. Pensemos en los momentos históricos en los que se desarrolla todo esto, que eran los años de la transición. El que quiera profundizar más en la materia, le recomiendo muy vivamente el libro de Las cárceles en llamas, de César Lorenzo, que es absolutamente exhaustivo, lo cuenta todo y además perfectamente enmarcado en su contexto histórico, con 100.000 notas a pie de página que le sitúan a uno perfectamente en lo que fue y lo que estaba siendo entonces. Y Coppel, ya se cuenta en el extracto que habéis visto de la película, se cuenta más o menos cómo nació Coppel, empezó con sus reivindicaciones y bueno, y llegó hasta donde llegó. Algunos miembros de Coppel son un poco pesimistas y dicen que Coppel fue un fracaso. Hombre, yo entiendo que el que ha puesto su sangre, ha puesto su vida, se ha jugado la vida en esta historia, entiende que si no triunfa del todo es un fracaso. Pero yo soy más optimista. Es decir, Coppel como movimiento revolucionario y como casi todos los movimientos revolucionarios fracasó. Fracasó en cuanto a revolución, pero no en cuanto a movimiento reformista. Fue en definitiva fruto de la transición. En la transición todo estaba en discusión y se hablaba de todo y se discutía todo. Pensemos que en los tiempos de Coppel se estaba practicando la cogestión y se estaba reivindicando la autogestión. En estos momentos, actualmente, si alguien habla de cogestión o autogestión, lo meten directamente en un manicomio sin más trámite. Es decir, que era un movimiento ambicioso. Y entonces, en cuanto a ese punto, pues efectivamente puede hablarse de fracaso. Pero Coppel hizo muchísimas cosas, porque no tiene absolutamente nada que ver la realidad penitenciaria de entonces, que era terrible, con la actual, que es bastante menos terrible, aunque no sea buena, desde luego. Empezaron varias reformas del Código Penal, recordemos el tema de las cuantías, los delitos contra la propiedad estaban hiperpenados, de tal manera que por menos de nada le caían a gente, no ya la yeye de los 4 años, 2 meses y un día, sino condenas en cuanto había reincidencias o multirreincidencias, había penas de 10 y de 12 años. Las condiciones higiénicas de las cárceles cambiaron, cambió absolutamente todo. Se hizo una ley general penitenciaria que es una buena ley, otra cosa es cómo se vino aplicando luego. Eso tan español de haz tú la ley y déjame a mí hacer el reglamento, ¿no? Pero el cambio fue realmente brutal. La situación, se crearon los juzgados de vigilancia penitenciaria que funcionan como funcionan, pero son una cierta garantía. Lógicamente no debemos estar satisfechos por la situación actual, ni muchísimo menos. Es cierto que en los últimos años, con el nuevo secretario general de instituciones penitenciarias, ha mejorado la cosa, hay más terceros grados, hay más permisos penitenciarios, pero desgraciadamente las cárceles, y no solo las cárceles, sino como después seguramente se dirá, todo lo que son centros de detención, incluido también menores y FIES, son unos pudrideros de desgraciados, de gente desgraciada. Salvo 3 o 4 magnates mangantes, todos los demás son, bueno, lo que queda, los residuos de la sociedad que se meten allí porque no se sabe qué hacer con ellos. Por supuesto, no existe ninguna rehabilitación y siempre están allí los mismos. Y esto viene siendo así desde hace años y esto, desgraciadamente, no ha cambiado. Y además tampoco han cambiado algunas cosas. Es decir, el problema de la prisión es un problema que fundamentalmente, más que un problema penal, es un problema social y de salud mental. Porque hay que ver también en qué estado está la inmensa mayoría de la gente que está allí.
la mayor parte consumidores de droga y en situaciones ya llegan en muy mal estado, y la propia prisión, lógicamente, deteriora esa situación de salud mental. En ese aspecto no se ha avanzado nada, digo que continúan siendo unos pudrideros, unos almacenes de presos, y en eso no se ha avanzado absolutamente nada. Y en cuanto al tema de salud, también es absolutamente preocupante, y de salud mental, y los índices de suicidio en las prisiones españolas son altísimos, son terribles. E incluso, por ejemplo, en las prisiones catalanas, que tienen más terceros grados y supuestamente parecería que son más liberales en ese aspecto, sin embargo, en el aspecto represivo son peores, y además llevan ya 30 muertos en lo que va de año. Es decir, son cosas que no debemos olvidar, debemos seguir luchando por ellas y siendo fieles al legado de Coppel, al legado de rebeldía y dignidad. Vale, pues como os decíamos antes, ahora vamos a proyectar la segunda parte del fragmento, son otros 10 minutillos del documental, luego damos paso a Jorge el Cura, María de Cura y María Paramés, y luego ya dejamos espacio para la participación del público. Que dice la ley que somos iguales, nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar. Y algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre para atrás. A la institución penitenciaria nosotros le dimos la lección de que unidos somos una fuerza, pero también les dimos argumentos para estudiar qué errores habían cometido hasta ese momento. Venimos de unas cárceles franquistas y esos errores hay que corregirlos. Entonces ellos tienen los medios, tienen el poder y tienen el dinero. O sea, el principio de Maquiavelo de divide y vencerás es uno de los primeros principios filosóficos que rigen la creación y de las nuevas prisiones y del nuevo sistema penitenciario. Es decir, forma de que los presos no tengan fuerza, nunca pueden estar unidos. No se genera ninguna lucha, ni siquiera colectiva, ni siquiera de huelga de hambre, de corte de vena. Ya se acaba hasta eso, ¿no? Es cuando ya podemos decir que acaba, porque el Estado es muy fuerte, ha puesto muchísimos medios y sobre todo porque ya los presos franquistas son muy débiles, porque quedan muy pocos. Cuando más daño se hizo al sistema punitivo fue en los años 70 con una organización que nace solo de los presos, que no es ni siquiera organización, que es coordinación, y con la coordinación de los presos, solo con su coordinación se puede hacer tambalear una institución tan fuerte en apariencia como es la institución penitenciaria. Significó sin duda un ejemplo en cuanto a la madurez alcanzada en dificilísimas condiciones por un movimiento en el interior de la cárcel que sin duda transformó por completo las estructuras carcelarias de entonces, siendo al mismo tiempo un agente político de transformación de una parte y un gran movimiento de solidaridad entre sus propios pares, digamos, o integrantes. La principal lección que saqué de todo eso fue el apoyo mutuo, la solidaridad, o sea, el compañerismo que había entre nosotros. Para mí eso fue lo máximo, de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. A pesar que fueron 3 años muy duros, o 2 años y pico que duró aquello, pero luego ese compartir todo, los sentimientos, o sea, cómo nos queríamos, cómo éramos solidarios, y si pegaban a uno, te arriesgabas, sabías que te iban a reventar a ti también, pero tú salías en defensa de ese compañero. Y toda esa energía que sacamos ahí, eso fue gracias a eso, al compañerismo, al apoyo que teníamos entre todos.
Después viene aquí el subdirector y le preguntamos por qué han pegado a nuestro compañero y aquí el subdirector dice aquí no se pega a nadie. Y cuando lo hemos visto todo, y ahí fue cuando saltó todo y ahí ese fue el problema. En vez de ser una persona inteligente y viendo rodeado, como estaba rodeado de internos, en vez de decir, bueno, pues lo vamos a investigar o vamos a ver lo que ha pasado o de esto. Pero era tan prepotente que aquí no se pega a nadie, aquí con... Bueno, pues eso fue la chispa de una cosa que lo habíamos visto todo el mundo, o sea, no... Bueno, pues eso fue lo que estalló ese motín, la prepotencia de un hombre que poco inteligente. Yo no veo cierta benignidad, sinceramente, en las cárceles catalanas como se presentan. Cataluña ha sido prácticamente durante décadas al mismo tiempo la única comunidad autónoma que no tenía creados los servicios de orientación y asesoramiento jurídico penitenciario, que ahora hay algo que funciona mal y poco, pero bueno, pero hay algo 25 años después de que esto se haya creado en otro lado. Este es otro tema durísimo, ¿no? Y España es uno de los países con más mujeres privadas de libertad de toda Europa. De hecho, de 100 personas que están privadas de libertad en el Estado español, entre un 7 y un 8% son mujeres. Y en Cataluña, que tenemos competencias absolutas y los datos son distintos, el porcentaje es similar. En cambio, la mediana europea es entre 3 y 4%. O sea que en España hay casi más del doble de las mujeres en las cárceles. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Es que las mujeres catalanas, es que las mujeres españolas somos más malas? No, es que se nos encarcela más. Hay muchas menos alternativas a la cárcel para las mujeres, hay muchas menos lucha por la desigualdad y la pobreza, muchas menos medidas alternativas, menos ayudas en temas de toxicomanía. Hay un conjunto, ¿no?, de políticas sociales, ¿no?, que no están ayudando a las mujeres de los colectivos vulnerables. Que tengamos que estar hablando de las mismas cosas 30 años después demuestra que lamentablemente poco o nada hemos avanzado en esto. No por el cansancio que uno tiene, que además a veces reconozco que también lo tienes a momentos, sino que demuestra la nula voluntad política realmente de avanzar en cosas que, por otra parte, también hace 30 años que están pedidas por las recomendaciones internacionales de aquellas instituciones internacionales de las cuales el Estado español forma parte y a los cuales debe un acatamiento a la legalidad internacional, que es lo que le decimos mucho a la clase política de aquí. ¿Por qué son tan desobedientes al derecho? Te miran como, sí, ¿por qué son tan desobedientes al derecho? Y agrego, al derecho internacional de los derechos humanos, de toda esa normativa internacional que han firmado, a la que deben dar un cumplimiento. ¿Y por qué no hacen caso de las recomendaciones internacionales del relator sobre la tortura de Naciones Unidas, del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que todos están cansados durante décadas de recomendar lo mismo? Creo que esto demuestra el poco o nulo interés político por lo que se llamó la cuestión penitenciaria. ¿Se oye? Sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación y a la plataforma por invitarme a estar aquí con vosotros. Evidentemente a todos los compañeros de COPEL y otros colectivos de presos que han estado luchando por los derechos en las prisiones. Y me han encargado hacer un resumen de los últimos 40 años de la lucha contra las prisiones. Evidentemente, hacerlo en 15 minutos es muy difícil. Así que voy a dar 4 puntos para mí fueron los más importantes de estos 40 años contra los malos tratos y torturas en las prisiones y luego centrar en algunos datos recientes. Para mí, bueno, como decía Pepe, se han cambiado muchas cosas, han mejorado muchas cosas, pero también, como decía Iñaki Rivera, seguimos con los mismos problemas de los últimos 30, 40, 50 años y España no solamente tiene el mayor índice de mujeres presas, sino también tiene en relación con el índice de delincuencia, delitos cometidos, uno de los más altos índices de personas en prisión de toda Europa. Pero con mucha diferencia, Inglaterra está por delante
y pocos países más de Europa tienen un índice de presos tan alto como el que tiene el Estado español. Después de los motines de la Coppel, para mí hubo dos momentos importantes en la lucha contra las prisiones y por los derechos humanos de prisiones, y fueron los juicios contra funcionarios de prisiones responsables, primero de la muerte de Agustín Rueda en Carabanchel en marzo del 78. Finalmente, en noviembre del 90, el Tribunal Supremo dictó sentencia condenando a 12 funcionarios de Carabanchel, no por tortura, sino por malos tratos. Y también muy importante para mí, después de las bestiales represiones y torturas que sufrieron los presos de Coppel en Herrera de la Mancha en el año 79, de las que Pepe tiene mucha información directa. También se consiguió en el año 95 la condena de 9 funcionarios, 3 por rigor necesario y otros 6 por delito de malos tratos. Yo creo que eso seguía adelante. Durante los años 80 también fue muy importante en las prisiones la epidemia de VIH y SIDA, que causó centenares, miles de personas muertas en prisiones por falta de higiene, de sanidad y demás. En los años 90 también hubo muchas personas que murieron, con lo cual, evidentemente, todo ese problema de sanidad penitenciaria fue una problemática muy importante en esos años. En cuanto a la lucha en prisiones, prácticamente si quitábamos la lucha de presos políticos de ETA o de Grapo, apenas llegaba la información a los medios de comunicación, apenas llegaba información de lo que estaba pasando, y en el año 90 un grupo de presos consigue reagruparse de una forma difícil porque estaban muy aislados y empezaron una serie de protestas en las prisiones. Yo tengo recogidos entre febrero del 90 y enero del 92, en 2 años, 15 protestas que llaman motines en varias prisiones del Estado, motines con una represión muy dura. Por toda la geografía del Estado hubo casos, y en estas luchas surgió APRE, la Asociación de Presos en Régimen Especial, que mantuvo una lucha muy dura por los derechos a las personas presas, que también acabó mal. Igual que la lucha de Coppel se le puso, entre otras muchas formas, otras medidas, se le puso final con la cárcel de Herrera de la Mancha, el centro de exterminio de Herrera de la Mancha en Ciudad Real, y las torturas que sufrían allí los presos cuando fueron allí concentrados. Frente a las luchas y las protestas del APRE, lo que se puso en marcha fue el régimen FIES, el fichero de internos en especial seguimiento. Las protestas empezaron, como os decía, en enero, que yo sepa, en enero del 91. En marzo ya estaban empezando a gestionarse el fichero FIES. En junio se puso en marcha el fichero FIES y a finales de ese año muchos de los que se habían destacado en la lucha contra la represión y por derechos humanos en las prisiones fueron concentrados en varias cárceles, en Valladolid, en Ocaña, y también con situaciones durísimas de represión y demás. En Sevilla 2 también hubo muchos presos concentrados, y los presos de Sevilla 2 consiguieron hacer llegar al exterior la situación en la que se encontraban. Mandaron telegramas a varias asociaciones, a la Asociación contra la Tortura, de la que yo formaba parte, a la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y a otras muchas asociaciones, y en este caso concreto, la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía consiguió llevar a juicio al que entonces era director general de penitenciarias, Antonio Asunción, que fue el creador del régimen FIES, y a varios mandos de la prisión de Sevilla 2, al director, a varios mandos. En esta causa, el fiscal presentó un escrito diciendo narrando toda la serie de barbaridades que se había cometido con los presos de Sevilla 2 en régimen FIES, pero acababa diciendo, era un escrito de casi 14 y 15 folios, acababa diciendo que por órdenes jerárquicas, órdenes superiores, pedía la solución de todos los acusados. Evidentemente, la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a todos y el Tribunal Supremo ratificó la solución de todos ellos. Pero, sin embargo, es verdad que la lucha que se había iniciado dio lugar posteriormente a varias condenas por tortura de funcionarios de prisiones, pero luego hablaré de ello. También contra los regímenes FIES hubo luchas en el exterior. Varias asociaciones de aquí de Madrid llevamos al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas un informe sobre lo que estaba pasando en las cárceles, concretamente en el régimen FIES en el Estado español, y esto dio lugar a un dictamen del Comité contra la Tortura diciendo que el régimen FIES, tal y como estaba redactado, podía ser constitutivo de malos tratos, trato cruel, inhumano y degradante.
al Estado español en principio le dio igual. También en aquellas fechas la Asociación Madres contra la Droga presentó una demanda contenciosa administrativa para pedir la anulación de ese régimen FIES por una serie de circunstancias, algunas puramente formales, otras de fondo, de derechos humanos, y en 2009 la Audiencia Provincial dictó una sentencia diciendo que, bueno, que cambiaba un artículo porque no se ajustaba a la legislación y dejaba el resto de la circular íntegra. Lo que hizo el Estado fue incluir. El problema era que la circular estaba regulando temas de derechos humanos y eso solamente podía hacerlo a través de una ley orgánica. ¿Qué hizo el Estado? Cogió el régimen FIES y prácticamente íntegro lo incluyó en el reglamento penitenciario y siguió la cosa igual. Es verdad que al día de hoy el régimen FIES, la vida cotidiana de los presos FIES no es tan dura como la vida de los presos FIES en los años 90-91, que fue realmente brutal. El número de suicidios de presos FIES en las cárceles españolas fue altísimo. Seguimos avanzando con todo esto. En el año, a finales del 98, también varias asociaciones de Madrid presentamos un informe al Consejo General del Poder Judicial protestando por la falta de investigación de los casos de tortura que se presentaban ante los tribunales. El presidente del Consejo pareció en principio mostrarse muy interesado por esa denuncia. Incoó 40 diligencias informativas para ver qué habían hecho los juzgados y acabó archivando las 40 diligencias de investigación, diciendo que los tribunales habían actuado siempre correctamente. Es verdad que se archivaron, pero también es verdad que en los juzgados españoles sentó muy mal que el Consejo preguntase por esa situación, qué es lo que estaba pasando, porque el propio Consejo ponía en cuestión la actuación de los tribunales. Más adelante ya hemos visto algunas imágenes sobre el motín de Quatre Camins en Barcelona por protesta de lo que estaba ocurriendo. Concretamente un día, delante de la totalidad de los presos, se agredió a un preso. Entre los agresores estaba el subdirector médico de la prisión. Se presentó la correspondiente querella, acabó en 2013 con una condena de 6 funcionarios, entre ellos el subdirector médico de la prisión de Quatre Camins, condenados por malos tratos. Tampoco por torturas no se pudo conseguir. Hubo una serie constante de luchas. En los últimos años ha habido una lucha por varias cárceles españolas bajo el título de cárcel igual a tortura, en la que diversos presos han hecho diversas formas de lucha contra la tortura en las prisiones, lucha contra las prisiones, contra la tortura, por la defensa de los derechos humanos, por una sanidad en las prisiones, por el de salud, por luchar contra los aislamientos dentro de la prisión, una serie de situaciones. La verdad es que los medios que tenían eran muy pocos, la huelga de hambre rotativa eran muy difíciles y últimamente está un poco paralizada, prácticamente que yo sepa no se está moviendo mucho pese al esfuerzo de las estaciones. Ya para acabar, en los últimos 40 años, como venía antes, ya desde la COPEL, unas reivindicaciones de los presos eran acabar con las torturas, mejorar la salud en las prisiones, la cuestión sanitaria y también el problema de las muertes, la cantidad inmensa de personas que morían en las prisiones españolas. Ya se han dado algún dato. No voy a daros datos porque si no sería larguísimo, si queréis luego los doy de datos, pero solamente deciros que el propio Ministerio de Interior reconoce que entre el año 2011 y 2019, es decir, en esos 9 años, tuvo constancia el propio Ministerio de Interior de más de 1000 quejas por tortura o malos tratos en las cárceles españolas. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que estaba compuesta de unos 40 colectivos, entre el 2004, que se constituyó, y el 2017-18, que dejó de actuar, en sus informes recoge 1050 casos de tortura y malos tratos en las prisiones españolas. En uno de los, por otra parte, estas denuncias generalmente son archivadas, como era parte de esperar, primero por la dificultad que hay para poder demostrar lo que ha ocurrido, pero se han conseguido varias condenas, aparte de las que ya os he comentado antes. Por ejemplo, hoy mismo el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 2 funcionarios de la cárcel de Puerto 2 por torturas, no por malos tratos, por torturas, unas torturas ocurridas en el año 2000.
21, 2 presos apalearon a un preso que acaba de llegar, sencillamente porque esa persona estaba acusada de haber asesinado a un niño. Entonces 2 funcionarios se presentaron en prisión y le golpearon de una forma brutal. Estos 2 funcionarios, hoy el Tribunal Supremo ha ratificado la condena a 1 año a uno de ellos y 3 años al otro de los funcionarios. Pero ha habido más condenas por funcionarios. En el caso de Cuatregamins, ya os comentaba, 6 funcionarios. También hay 3 funcionarios condenados en Ocaña 1 por torturar a un sacerdote que estaba preso. También hay varios funcionarios en este momento procesados por torturas en Teiseiro, en Navalcarnero aquí en Madrid, en Soto del Real. O sea, hay varias causas que están en este momento abiertas. Navalcarnero no, Maldemoro, no sé cuál de las 2, en este momento no lo sé. Extremera, una de las del sur de Madrid, sí. Entonces, el número ha sido muy alto. Los problemas de salud que os voy a contar, que ya no estáis viendo por medios de comunicación, la salud penitenciaria no funciona, no hay médicos, no hay enfermeras, hay cárceles que sencillamente ya no tienen ningún médico en plantilla, hay varias cárceles, en 5 cárceles al menos han tenido que contratar y derivar la sanidad de la prisión a las empresas privadas, con todo lo que ello conlleva. Y aquí hay un problema importantísimo, es que las comunidades autónomas no quieren asumir las competencias de la salud penitenciaria. ¿Por qué? Sería muy largo discutir. Y en cuanto a las muertes en prisión, salía un dato ahí en el documental de unas 150 muertes al año en el Estado español. Las cifras reales son más de 220 muertes al año en el Estado español. En Cataluña, en lo que va de año, es decir, hasta ayer, han muerto 33 personas por circunstancias diferentes. La última, antes de ayer, el día 9, un chaval de 19 años se suicidó. Se suicidó el mismo día que era ingresado en el DER, que es el equivalente al aislamiento en las cárceles catalanas. De los 33 en el Estado español, yo conozco en este momento 33 casos de muertes. Serán muchas más, porque insisto, al final serán 220. Yo conozco 33 situaciones de personas que se han muerto en prisión. De esas 33 que yo conozco, 15 ha sido por suicidio. 15. En Cataluña el número de suicidios es también altísimo, y un dato curioso, también se comentaba, en las cárceles catalanas, no en las del resto del Estado, el índice de mujeres que se suicidan es mayor que el índice de hombres que se suicidan. ¿Por qué? No lo sé, pero es un dato que están ahí en las estadísticas, en concreto del Observatorio del Sistema Penal que Iñaki Rivera comentaba. La verdad es que os puedo dar muchos datos, pero no quiero aburriros con toda esa historia. Lo único que deciros es que evidentemente la lucha de Coppel no fue un fracaso. Como decía Pepe, no se consiguió todo lo que se buscaba, evidentemente. La situación en las cárceles ha cambiado mucho, no están bien, están muy mal. De hecho, el Estado español siempre ha presumido de que el modelo penitenciario español era copiado en el resto de Europa. Esto ha sido verdad durante mucho tiempo. Últimamente está siendo cuestionado por prácticamente todas las instituciones. Ya para acabar, el año 2020, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura hizo una visita al Estado español y se centró fundamentalmente en las cárceles españolas, porque estaba preocupado por lo que estaba pasando en las cárceles españolas. En sus últimas 4 visitas se ha centrado en cárceles españolas, 2 veces en las cárceles catalanas y 2 en las cárceles del Estado, que sabéis que tienen competencias. Cataluña tiene derivadas las competencias en penitenciario. En el último informe del CPT, publicado en septiembre del año pasado, hace un año, el CPT estuvo en el Estado español durante 15 días. Durante esos 15 días detectó más de 15 casos de tortura o malos tratos a presos. O sea, a una por día. Y de hecho fue testigo de 2, no testigo directo, sí testigo indirecto de 2 agresiones en las prisiones. Una en la prisión de Sevilla, donde le comunicaron que había un preso que acaba de ser agredido. Fueron a visitar a este preso, estaba con lesiones, el parte del médico no existía, pero las cámaras de la prisión habían grabado la agresión. Entonces, la dirección no quiso hacer nada y fue el propio Comité de Prevención de la Tortura el que, después de hablar con el ministro de Marlaska, obligó a instituciones penitenciarias a abrir un procedimiento de investigación por esas acciones que están grabadas.
hay un funcionario que está en este momento pendiente de juicio. También fue testigo indirecto de una agresión en Extremera, que es verdad, fue Extremera, esto donde también comprobó que otro preso había sido agredido, vio sus lesiones y tampoco el director de la prisión no quiso hacer nada inicialmente. Cuando lo denunció el CPT, se abrió un procedimiento contra creo que son dos o tres funcionarios. Inicialmente la causa contra esos funcionarios era por un delito de lesiones. Cuando se hizo público esto y ante la protesta del Comité Europeo para la tortura, la causa se transformó en un delito de lesiones graves, de delito contra la integridad de la persona. No sé cómo acabará el juicio, estos dos funcionarios están pendientes de juicio y demás. Son muchos los funcionarios que en este momento están pendientes de comparecer. La mayoría de los procedimientos se archivan. El miedo de las personas presas a denunciar es alto por las represalias que pueden tener. Una denuncia por torturas o malos tratos suele acarrear casi de forma inmediata un traslado a otra prisión, un aislamiento y muchas veces una contradenuncia por atentado o resistencia, con lo cual evidentemente lleva a regresión de grado y son muchas las dificultades para denunciar. Entonces los presos muchas veces son muy reacios a denunciar lo que ocurre. Muchas veces nos comentan lo que les ha ocurrido, nos muestran las lesiones a los abogados, compañeros de las asociaciones que visitan prisiones, se comprueba lo que ha ocurrido, hay testigos que ratifican la versión, pero no se deciden a denunciar y cuando se deciden a denunciar, pues o no se investiga o se hace tarde, mal. De hecho, es muy habitual que nos lleguen noticias de una agresión en cualquier cárcel. Y cuando conseguimos que un abogado intente ver a ese preso, la respuesta es: el preso ha sido trasladado a otra parte del Estado, o bien el preso se encuentra en aislamiento por una sanción y por tanto no se le puede ver. Entonces, claro, la dificultad es ese preso después de aislamiento pues no va a querer denunciar. Insisto, si los datos numéricos son muy aburridos, son muy deprimentes, entonces, bueno, si luego queréis os lo puedo contar algunos y demás, pero de momento deciros eso, que la lucha de los presos y la lucha por la dignidad de los presos, tanto dentro como fuera, sigue. Es verdad que en horas muy bajas hay muy poca movilización real en este momento por lo que está lo terrible que está pasando en las prisiones españolas, que también es verdad, es menos grave que lo que pasaba en los años 70, eso sí que es cierto, pero sigue siendo una situación realmente muy grave. No he comentado el problema del aislamiento penitenciario, las circunstancias de presos que se encuentran en aislamiento, bien como régimen de aislamiento continuado de vida, bien como sanciones de días de aislamiento que se van sumando días tras días tras días, superando con mucho la recomendación de los organismos internacionales de que el aislamiento nunca supere los 15 días. Y bueno, aquí podemos tener personas que han estado meses en aislamiento con las secuelas físicas y psíquicas que eso conlleva. Y como si cada vez que hablo sigo enrollándome, voy a dejar aquí de hablar y luego cualquier aclaración que queráis os la podréis, intentaré darosla. Muchas gracias. Qué responsabilidad de cierre, ¿eh? Joder. Bueno, pues yo venía para... Bueno, primero agradeceros, por supuesto, estar aquí, a Jorge especialmente, que sé que es el que nos ha recomendado. Y bueno, yo vengo como a contar otra parte que, bueno, es otra forma de privación de libertad, que antes en los inicios debatíamos si era mejor, peor. Yo voy a intentar evitar hacer una comparativa con la situación de cárcel porque, bueno, no me parece que nos ayude mucho. Pero para quien no lo sepa, los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, son centros de, bueno, según la ley son centros de carácter no penitenciario. Jorge me corregirá en casi todo lo jurídico, cada poco me irá diciendo por aquí. Pero bueno, porque yo también os digo que no soy del ámbito jurídico, pero bueno, voy a defenderme lo mejor que pueda. Entonces, bueno, los centros de internamiento de extranjeros son centros de carácter no penitenciario, según la ley, pero sin embargo todos los CIEs que existen en el territorio español se han asentado en antiguas cárceles o espacios penitenciarios que han ido existiendo, se han ido cerrando, abriendo, y ahí es donde ahora mismo se produce la privación de libertad de personas extranjeras que se encuentran, bueno, se puede hacer por diferentes, o sea, hay diferentes motivaciones dentro del articulado de la ley que permiten el internamiento de personas extranjeras en los CIE. El mayor número el porcentaje más alto que encontramos, yo tampoco quiero aburriros con datos porque están publicados en un montón de sitios y si hace falta pues los tenemos y los ofrecemos, no pasa nada.
sí que vemos significativo que la mayor parte de la gente que es internada en CIE es por el artículo 53.1 de la ley, que quiere decir que esa persona ha sido detectada en el territorio nacional por encontrarse en situación administrativa irregular, es decir, por no tener papeles. ¿Vale? Esto sería una falta que a nivel administrativo pues sería como pagar una multa o sería cualquier otra cosa, algo que para cualquier otro ciudadano que tenga esa ciudadanía tan preciosa reconocida, pues no tendría que pasar por una privación de libertad. Bien, dicho esto, yo desde que estoy en el activismo en contra de los CIEs y las deportaciones, lo que hemos venido, o sea, llevo mucho tiempo cuestionándome desde muchos sitios por qué razón existe un CIE si hay otros mecanismos legales o otras formas de deportar a la gente que se quiera deportar del territorio. No porque esté de acuerdo con ellos, sino porque ¿por qué se da esta privación de libertad? ¿Por qué se dan estos términos? ¿Por qué se vulneran los derechos en estos, o sea, de la manera en la que se hacen? ¿Y por qué no hay un control sobre qué es lo que se hace dentro de un CIE? Cuando hemos intentado resolver esta cuestión, pues he tenido la suerte de debatir y de poder leer a mucha gente que se había autoorganizado desde dentro. Pues he agradecido mucho leer toda la bibliografía y todo lo que se ha ofrecido aquí. He pensado mucho sobre por qué no se autoorganiza la gente desde dentro de un CIE, qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer desde el otro lado, como hacían los comités de apoyo, pues cómo hacemos nosotros como activistas al otro lado. La conclusión a la que llego y que la lanzo también un poco de cara al debate es que al final el CIE sirve como para hacer una expresión absoluta de qué es lo que puede llegar a hacer el Estado con cualquiera de nosotras. Es decir, ha conseguido categorizar a determinadas personas de una manera muy concreta y las ha convertido en no ciudadanas y por eso también las ha convertido en gente expulsable y en gente deportable. Y durante ese proceso de no ciudadana, de expulsable y de deportable, durante todo ese procedimiento yo puedo hacer contigo lo que quiera. Y esa es la demostración diaria, es a lo que nos enfrentamos diariamente y lo que intentamos desde el trabajo que hacemos diariamente recoger, ¿no? Para que haya una memoria y para que se sepa que cuando en un futuro gente como nosotras llegue dentro de 20, 30, 40 años y le digan no, pero si estas barbaridades dentro de un Estado democrático no sucedían. Bueno, pues sí, sucedían todos los días, sucedían desde una perspectiva de vulneración del derecho de protección de la salud que decía antes Jorge, suceden porque hay torturas, hay malos tratos, hay muchas cosas que aunque no se investiguen, recogemos testimonios diarios de la gente que nos explica cómo nos han tratado, cómo nos han golpeado, hemos entrevistado a gente completamente apaleada, hemos visto muchas cosas que la única solución que se encuentra a ellas es que al día siguiente, en cuanto levantas la posibilidad de una queja o empiezas a auditar un proceso, lo que te encuentras es con la deportación inmediata de la persona. Por lo tanto, todo eso queda archivado, se pierde y no se puede hacer absolutamente nada. Por eso, pues la pregunta que yo os lanzaba anteriormente, ¿qué hacemos, qué podemos hacer, desde dónde entendemos como todo este procedimiento? Antes, en el propio documental, y aquí mismo Pepe decía, ¿no?, que la gente que nos encontramos privada de libertad, al final se están utilizando las cárceles, se están utilizando las privaciones de libertad para resolver cuestiones sociales. Bien, pues lo que nosotros observamos, si pensamos desde estas lógicas en el tema CIE, yo diariamente entrevisto a un montón de personas en situación administrativa irregular que lo que se ha dedicado es a pasar las medias son espeluznantes, pero vemos privada de libertad gente que lleva 10 y 20 años en el territorio, que se ha pasado la vida trabajando y haciendo los trabajos que ahora mismo nadie queremos hacer, que solamente se van a poder dedicar a ese tipo de trabajos y que esos trabajos además no van a estar reconocidos. Nosotras intervenimos además desde el punto de vista de las mujeres, porque concretamente Madrid es el único CIE que interna mujeres. Entonces también la mayor representatividad que tenemos es de trabajadoras sexuales y trabajadoras del hogar y cuidados. Esto no es casual, evidentemente, son esos trabajos que de manera muy consciente el Estado ha decidido no regularizar, porque si regularizar cualquier parte de la clase trabajadora vas a poner una regularización del resto de clase trabajadora y esto no queremos. Entonces, ¿de qué nos sirve un CIE? Porque en términos de eficacia, pues os puedo decir que el año pasado creo que se internaron como 2.200 personas y realmente deportadas fueron 700. O sea, en términos de eficacia, el motivo por el que se crearon es totalmente absurdo. Entonces, es absurdo en esos términos, pero si nos paramos a pensarlo, tiene una capacidad de coerción, de creación de sistema y de orden al que tenemos que prestar mucha atención. O sea, lo que nos están diciendo con esto es que en cualquier momento, hoy son determinadas personas a las que se ha racializado, a las que se ha convertido en extranjeras, a las que se está internando en este CIE, pero es que a lo mejor dentro de unos años a cualquier otra, por un motivo de clase, género o lo que sea, se nos puede colocar en ese mismo sitio. Entonces, pues desde aquí he pensado yo en la intervención, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Porque
muchas veces, ¿no? Hay también como esta cuestión de qué hacemos cuando, o sea, cómo hacemos para no hablar por a las que se les ha quitado la voz, ¿no? Pues a mí me encantaría en estos espacios poder traer a la gente que ha tenido la suerte de salir de un CIE y que hemos tenido la suerte de conocer y acompañar, pero evidentemente como siguen en situación administrativa irregular, siguen perseguidas, han realizado muchas denuncias, pues no pueden poner aquí la cara, ¿no? Pero yo creo que justo ese es el papel que como pues desde el otro lado es el que tenemos que hacer, es con el que tenemos responsabilidad y es el que también sirve para descargar un poco esa presión que se pone sobre la gente que está como más oprimida, me vais a perdonar la palabra, más puteada, pero en ese sentido, ¿no? Es como porque tenemos que esperar única y exclusivamente que esa autoorganización y esa autonomía venga desde ahí. Yo, otra de las cosas que siempre decimos Jorge y yo, ¿no? O que debatimos nosotros y que también planteamos hacia afuera, es que los CIE no son precisamente el espacio de autoorganización, pero precisamente como solamente son 60 días, pero siempre hay un previo, hay un posterior, hay mucho trabajo que hacer con todas esas vecinas y vecinos que tenemos viviendo con nosotras y que en cualquier momento se pueden ver dentro de un CIE. Y haber compartido con ellas experiencias de autoorganización, experiencias, o sea, creo que al final, dentro de la convivencia, de la memoria, de todo lo que existe, son cosas que nos permiten pues, al final defendernos de barbaridades como es la existencia de un CIE. No quería enrollarme mucho más porque teníamos poquito tiempo, éramos muchas ponentes y quería como un poco lanzar pues, los debates actuales, porque bueno, los CIEs tienen 35 años de existencia, muy mala regulación, pero ahí están. Entonces, bueno, pues esto es un poco, creo que no me dejo nada, sino con las preguntas también me manejo bastante mejor, Manolo. ¿Se oye? Bien, sí. Como ha dicho el compañero Pepe, efectivamente cuando ocurre lo de Coppel, solo hubo algunas organizaciones que ayudaron, entre ellas la CNT. Yo considero que ¿por qué no los partidos políticos apoyaron? Por mentalidad. Más que por digamos, aprovechamiento político, por mentalidad. Yo voy a contar una anécdota que me dejó grabado para siempre. Yo en el año 71 pertenezco a un grupo anarquista y nos detienen. Vamos a Carabanchel. Y en Carabanchel, por no siempre, anda, estos son los raritos, estos no quieren nada con nadie, nos quedamos en lo que llamaban la comuna. La comuna era, los presos políticos tenían unas celdas en la galería y ahí se comía y todo. Pero tuvimos un... Uy, a ver. Bueno, pues ahí comían, no bajaban nunca al comedor y tuvimos un contratiempo con ellos, no nos entendimos por el PC, que como siempre quería controlar ellos y ser ellos los que decidieran, y decidimos bajarnos al comedor. Bajar al comedor fue, bueno, todavía me emociono. Nos recibieron con un aplauso los presos sociales y nos dijeron, ya era hora que alguien se saliera de la comuna antihumana. Ese es el pensamiento que tenían los políticos de los presos sociales. ¿Sabéis el presupuesto que tiene anualmente un CIES? O sea, los CIES en general. Bueno, instituciones penitenciarias tienen alrededor de 1.200 millones anuales de presupuesto, un poco más. Bueno, en el 2019 tenía eso, ahora tendrá por 1.500 millones, que no sé dónde van. O sea, no tengo ni idea. Pues creo que en CIE pasa prácticamente lo mismo. Las que conocemos son la externalización que hay a la asistencia sanitaria, que sí que es plenamente privada, aunque esté controlada por un médico de la Administración del Estado. Y luego para la asistencia social. Sí puedo decirte que Cruz Roja se lleva 1.125.000 euros al año por todos los días. Y Clínicas Madrid, que es la empresa que tiene ahora mismo también todos los días, algo parecido. Eso es lo que conocemos. Luego hay mucho, o sea, lo que sí, muchas veces vamos sacando datos en ese tema económico, pues temas de reformas, por ejemplo. Ahora mismo el CIE de Aluche tiene aprobada la reforma y estamos esperando al cierre porque parece que sí que se viene una reforma. La reforma es tirarlo, esa es la mejor reforma. Ya, ojalá. Ojalá. Y se agudice los miedos, porque desde aquí, ¿qué podemos hacer? Si no nos agudimos los miedos,
tanto aquí como dentro, es imposible. Ellos juegan con el miedo, con la infantilización, con la cosificación, con tenernos divididos, como decía el compañero, divide y vencerás. Entonces, no ha cambiado nada las cárceles, que me estoy yendo un poco de la pregunta que te he ido, pero las cárceles yo creo que no ha cambiado nada, ha cambiado de la tortura roja a la tortura blanca y de la aceptación y mucho más miedo. Aparte de que las cárceles, las macrocárceles se las han llevado a los páramos, ya no tienen los muros altos para que no se escapen los presos, sino para que no veamos qué es lo que está pasando. Entonces es muy complicado. Yo creo, en mi opinión, que las cárceles están mucho peor, porque escupen a las personas de las cárceles con una mano adelante y otra atrás y es un bucle, o sea, vuelven al mismo sitio. Y ellos son conscientes. Una ley orgánica general penitenciaria, como decía Jorge, genial, porque la ley sí dices qué bonita, pero no se ejecuta para nada. O sea, luego hay un reglamento penitenciario y unas normas internas circulares que se inventan y hacen lo que les da la gana. Entonces está la población presa acongojada, no hacen nada por las estructuras carcelarias, por la seguridad, que las puertas se han automatizado, más difícil secuestrar a los guardias, en fin. Entonces, en todo caso, tendríamos que ser nosotros porque tenemos más espacio en esta cárcel más grande y yo creo que podemos tirarle piedras a los malos. No sé, una lluvia de ideas y hacer algo, porque lo que decía Jorge, una huelga rotativa de hambre, eso será gilipollas, te haces daño y no haces nada, esto les da igual, que te cosan la boca, que les da absolutamente igual. Entonces, una lluvia de ideas aquí fuera, a ver qué es lo que podemos hacer para estimular a las personas que están ahí dentro, que se sacudan los miedos y se enfrenten a estas bestias. O sea, es que yo creo que no queda otra, pero sí que es verdad que tenemos que pues eso, dar con alguna idea que sirva para eso, para estimularles y nosotros a la vez, desde aquí, no ir a manifestarnos enfrente del Juan Luis, del director general no, ir y cagarnos en su puta madre. A mí me invitó a merendar, me compró un libro y en el libro se lo puse. Quita ya, digo, no vas a quitar la cárcel, pero quitar los regímenes especiales y deja a los chavales que aprendan algo que les sirva para cuando salgan. Pero que va, Juan Luis está rodeado de quien me torturó a mí y a otros compañeros en los años 80 y 90. Todos esos carceleros han ascendido en rango administrativo y son los que les rodean. Entonces Juan Luis, a mí no me parece un mal tío. Pero como está rodeado de mala gente, evidentemente él no es el que determina y el que decide. Quería comentar una cosa al hilo de esto de la relación entre el sistema CIES y el sistema cárceles, porque bueno, hace unos años participé de una investigación, creo que con la compañera, no sé si nos conocemos, creo que no, pero que fue un libro que se llamó Paremos los vuelos contra las deportaciones de migrantes y el boicot a Air Europa. Y creo que puedo decir algunas cosas que igual conectan diferentes cuestiones que hemos hablado aquí de cárceles y CIES, porque se ha dicho que comparado con el momento de Coppel, el número de población carcelaria en el Estado español se ha multiplicado, no sé si por 8 o por 10, en el pico máximo de... Exactamente. Y quería llamar la atención que cuando hicimos la investigación en torno a las deportaciones y este boicot a Air Europa, conseguimos datos que eran bastante opacos también, que de alguna manera nos estaban señalando que el relativo vaciamiento de las cárceles, relativo porque el nivel de personas en prisión sigue siendo altísimo, sobre todo no era porque se pusiese a mucha gente en libertad, sino porque dentro de este contexto de racialización de la población carcelaria, lo que se había empezado a intensificar es la deportación desde las cárceles, hasta el punto de que en los años más fuertes de relativo vaciamiento de las cárceles había incluso cifras de 2.000 personas deportadas desde las cárceles. Cuando hicimos esta investigación y también otros análisis en relación con la política migratoria, digamos que llamábamos la atención sobre el carácter pionero del PSOE en las políticas migratorias, ya que estamos ahora en el momento de la masacre en Melilla y toda la investigación que se está dando, pero efectivamente el PSOE, por ejemplo, de Alfredo Pérez Rubalcaba,
fue pionero en el endurecimiento de las dinámicas de la política migratoria, y siempre hablábamos de una trilogía que era redadas racistas, CIES y deportaciones. Y hay un dato que creo que es esclarecedor sobre este carácter estructural, que es que durante el gobierno de Zapatero se produjo en un año el momento de más personas encarceladas en el calabozo por no tener papeles, y eran más de 100.000 personas en un año. Es decir, 280 personas al día que pasan una o varias noches en el calabozo por el mero hecho de no tener papeles. Y lo que decíamos es que este modelo, como muy bien decía la compañera, no se explica en términos de eficiencia para deportar, ni siquiera poniéndonos en el papel del Estado violento que establece estos mecanismos para deportar a gente, para regular los flujos migratorios. No. La trilogía redadas racistas, cárceles, deportaciones, en realidad es una manera de gobernar a una población migrante de 5 o 6 millones de personas que sobre todo entró en el Estado español entre el año 2000 y el año 2008, y que produce no migrantes deportados, sino sobre todo migrantes amenazados de deportación. Es decir, millones de personas disciplinadas para venir aquí a jugar su papel, como también decía la compañera, de fuerza de trabajo barata y servil. Y esas 10.000 personas que se estaban deportando al año eran, digamos, el mecanismo ejemplificador para que el resto, la mayoría, supieran a qué atenerse. Bueno, en primer lugar, quiero mencionar simplemente que este acto, como sabéis, lo hemos convocado desde la plataforma en apoyo a la creación del Centro de Memoria de la cárcel de Carabanchel, que ya lo ha dicho Miguel Ángel al principio, y el sentido del acto es que el centro de memoria por el que nosotros estamos peleando es un centro de toda la memoria de la cárcel, y queríamos con este acto rescatar parte de esa memoria, que si la memoria de las luchas y de los presos políticos ha sido bastante olvidada y bastante de alguna manera despreciada en este país, la memoria de las luchas de los presos no políticos, por no llamarles, bueno, o presos sociales, como les queramos llamar, ha sido directamente arrinconada, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido precisamente este año. Nosotros ya habíamos programado este acto cuando aparece una película, por primera vez, una película de ficción que rescata esa historia, que es una historia tan, digamos, no sé, potente, tan impresionante como fue esa lucha desesperada, una lucha que tuvo muy poquita repercusión en el exterior, ¿no? Y bueno, esto en primer lugar, y decir que este es el motivo. Nosotros, el centro de memoria, queremos que sea un centro de la memoria de todo lo que fue la cárcel como reflejo de lo que era el franquismo. En el franquismo no solamente se reprimía a los luchadores y resistentes políticos, sino se reprimía en general a toda la sociedad, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, y también se violaban los derechos humanos de mucha gente, incluidos todos los presos políticos y todos los presos no políticos. Es decir, toda la población carcelaria era víctima de violación sistemática de los derechos humanos. Nosotros queremos que el centro de la memoria, cuando lleguemos a él, que esperamos llegar algún día, recoja y rescate toda esta memoria también de todas las luchas y de todos los presos, incluido el periodo de la transición, que también es algo que muchas veces se olvida. Es decir, la dictadura o el franquismo, como bien sabéis, no acaba con la muerte de Franco, sino que continúa bastantes años después, y la lucha de Copel demuestra que el franquismo sobrevivió durante la transición con mucha represión. Bien, eso es un aspecto, y ya simplemente añadir algo en relación a lo que decía el compañero de cuál era la situación, cuál era la relación de los presos políticos y de los presos no políticos dentro de las cárceles, dentro del franquismo, ¿no? Es complejo, es un tema que yo no resolvería ni de una forma o de otra, digamos, respondiendo a lo que dice el compañero de una forma quizá esquemática o simple. Era complejo, es verdad que era muy complejo. Los presos políticos, por lo menos en los años en que yo estuve, y el compañero ha hablado del año 71, yo estuve en el año 71 en Carabanchel, estuve en el 73 y posteriormente, decir que esos los años 70, los años previos a la Copel, los presos políticos habíamos, digamos, conquistado ciertas ventajas, eso es indudable. Los presos políticos, cuando nosotros llegamos, muchos años, incluso décadas de luchas de presos en la cárcel, que habían tenido condiciones infinitamente peores a las que nosotros vivimos. Esos presos que nos habían antecedido habían luchado, habían hecho muchas huelgas de hambre, muchos motines, y habían hecho conquistas, como por ejemplo la que señalaba el compañero. Nosotros, en la tercera galería de Carabanchel, teníamos
vamos a decir, un estatus, entre comillas, privilegiado. Pero ese privilegio no nos lo había regalado nadie, se había conquistado con luchas. Y hay que reconocer que los presos sociales no tenían, hasta que aparece Coppel, el grado de unidad, el grado de conciencia, el grado de, digamos, de claridad y de combatividad que aparece posteriormente. Durante muchos años la política penitenciaria se basaba sobre todo en tener infiltrados a los chivatos, en tener gente comprada, gente que eran los que de alguna manera introducían toda la división entre los presos sociales para impedir que se pudieran organizar y pudieran resistir, ¿no? La represión era múltiple, pero también había formas más sofisticadas de control de los presos, que no era solamente la represión, sino que era también esta cuestión de chivatos y otros mecanismos. Los presos políticos, en esos años habíamos conseguido de alguna manera construir espacios de estar relativamente, vamos a decir, a salvo de ciertas cuestiones. Por ejemplo, nosotros no íbamos a las charlas de adoctrinamiento que se daban en la cárcel, nosotros no hacíamos trabajos, trabajos mecánicos o trabajos domésticos en la cárcel, más que estrictamente los que nos correspondían en nuestras propias celdas y en nuestro propio ámbito. Nos negábamos a ciertas cuestiones, no participábamos en muchas cuestiones o mucha parte de la vida oficial de la cárcel. Y todo eso eran conquistas que se habían hecho. El compañero tiene razón. Las relaciones entre los presos políticos, mi experiencia entre los presos políticos y los presos no políticos, no era de enfrentamiento, no era de rivalidad, no era una relación mala, era una relación bastante, vamos a decir, limitada. Era una relación limitada, puesto que, insisto, nosotros teníamos ese estatus y lo defendíamos, ¿no? Pero, insisto, es un tema largo que podríamos hablar mucho. Que existía en parte de los presos políticos un rechazo, vamos a decir, prejuicios, etcétera, en contra de presos, sí lo había. En algunos de los presos políticos, y eso lo he vivido también, pero eso no se puede generalizar, en mi opinión. Mi opinión, no se puede generalizar. Muchos otros de los presos políticos no teníamos en absoluto ningún prejuicio, ninguna idea de alguna manera de decir, bueno, esos son personas, son despreciables o son delincuentes o son criminales, para nada. Pero es verdad que en algunos sectores había cierta visión un poco elitista o despectiva. Ese tipo de problemas sí existían y es cierto, hay que reconocerlo, pero, insisto, no era ni muchísimo menos un hecho generalizado o, digamos, absoluto, compartido por todos los presos políticos, ni mucho menos. Gracias. Vale, yo lo que quería preguntar era el tema de los trabajos forzosos que se hacían en las cárceles. Porque en la última charla que estuvimos, Manolo, por ejemplo, lo dijo, que Adidas se dedicaba a hacer a los presos, estar cosiendo balones, que les pagaba una miseria y así aumentaba la rentabilidad. Al igual que todo el tema de uniformes de los carceleros, de sábanas, la limpieza, todo les obligaban a los presos a que lo llevaran. Creo que también en este aspecto hay muchísima opacidad de que no se sabe qué empresas están aprovechándose del trabajo o de la esclavitud de los presos, y me gustaría ver si pudiera ser que habléis un poquito al respecto, porque me parece que es algo también bastante representativo de cómo se busca la rentabilidad, incluso con la gente que se la tiene privada de libertad, encerrada, secuestrada por el Estado. Yo puedo contar una experiencia que tuve en Teruel, que era el penal de menores, estábamos entre 16 y 18 años. Bueno, también lo cuento en el libro, pero bueno, voy a hacer un spoiler. Yo cuando llegué a Teruel, conocía, o sea, de momento tenías que estar un mes en aislamiento, porque lo llamaban periodo de ingreso, y era un mes. En Carabanchel, por ejemplo, eran 10 días cuando yo entré la primera vez en el 67, pero aquí era un mes. En una celda solos, 24 horas sin salir al patio y sin nada. En teoría tenía que ir el médico a verte, el maestro, pues si eras analfabeto, ¿no? Pero bueno, ahí no te iba a ver nadie, estabas un mes chapado y punto, ¿no? Y en la planta baja había 2 presos políticos, que fueron los 2 primeros presos políticos que conocí. El Tubao, que es muy amigo de Luis, muy buena gente, y el Pascual, que era independentista catalán y libertario, y el Pascual Aparicio, que era de ETA Quinta Asamblea, creo que era entonces. Y yo en el tiempo que estuve con ellos allí en meses, hablando por las celdas, porque daban un patio que solo salían ellos, los presos políticos, y eran 2 nada más los que había, pues hablábamos. Y entonces, claro, ellos estaban redimiendo, entonces cuando el franquismo,
por cada 2 días que trabajabas, pues te contaban como 3. La redención en esa época solamente era redimir en talleres. O sea, si tú tenías limpieza o destino de lo que fueras, generalmente no redimías. O sea, solo redimías por trabajar en talleres, que era lo que les interesaba a ellos, claro. Entonces, ahí había un taller de plásticos y otro de no sé qué, que era para los presos de confianza, que ese no sé, no me acuerdo de qué era. Pero el de plástico era para la mayoría de los chavales que estábamos allí. Yo, cuando salí de periodo del mes, te obligaban a ir a trabajar, claro, por cojones. Además, no por cojones, además te interesaba porque era la única forma de reducir tu condena a 1/3, ¿no? Entonces, después del mes de trabajo, resulta que me pagan 150 pesetas y de las 150 pesetas, bueno, mientras no tenías práctica, o sea, y Teruel era, en la época que yo hablo, era invierno, hubo un invierno que llegamos a 26 grados bajo cero, que casi nos amotinamos porque no había ni una puta estufa, ni una calefacción, no había nada en ese talego, ni siquiera había cristales y unas corrientes de aire que te podían morir. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, de las 150 pesetas me quitan 25 pesetas porque el único sitio donde había estufa era una chimenea de estas que funcionaba con serrín y era en el taller de plásticos, la única estufa que había en el talego, bueno, quitando las garitas de los carceleros que tenían. Y esa estufa era para que te calentaran las manos porque con las manos frías tú no podías trabajar, porque eran unas máquinas inyectoras que estaban dentro, que hacían un ruido de la hostia, había 4 o 5, y continuamente expulsando piezas de plástico, pues de los Lego, yo qué sé, de cualquier cosa. Entonces venía una matriz y con a lo mejor 10 piezas, tú tenías que separarlas y claro, eso cuando estaba frío, joder, te costaba la hostia. Y hasta que tú no tenías las manos calientes eras incapaz de arrancar uno de esos, entonces no producías. Entonces la estufa era para que produjera más, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era por la mañana nada más llegar, con las latas de leche condensada vacías, nos calentábamos el agua allí para hacernos un Nescafé, que era lo que podías tomar calentito para quitarte un poco el frío, ¿no? Pues por calentarme un vaso de esos me pusieron 25 pesetas de multa. Luego otras 25 pesetas de multa me pusieron porque eso te lo quitaban del sueldo, claro. Otras 25 pesetas me las quitaron porque decían que, supuestamente, que yo ni me acuerdo si sería verdad o mentira, que había fumado después del alto el fuego. El alto el fuego era una trompeta que sonaba en el patio, a lo mejor media hora antes del alto talleres, porque todo era con trompetas, estábamos militarizados. Entonces, por fumar después del alto del fuego, según ellos, otras 25 pesetas. Y luego me meten 50 pesetas en una cartilla que decían que me habían abierto, que yo nunca la he visto esa cartilla, me meten las 50 pesetas y digo, ¿eso para qué? Dice, no, eso para cuando salgas en libertad, para que tengas por lo menos para el tren. Digo, bueno, pues nada. Total, que de las 150 pesetas, el resto que me quedó, pues es lo que... Yo me acuerdo, fijaros lo que imaginaros, que mi madre trabajaba a escondidas, porque mi padrastro no la dejaba trabajar, el machismo que había en la época, y mi madre iba a servir a una casa a escondidas para mandarme 800 pesetas al mes. Con esas 800 pesetas, el grupo de coleguitas que estábamos, que éramos 5 o 6, teníamos para una lata de foie gras y otra de tomate, y con eso hacíamos 3 o 4 bocatas, y el pan. O sea que si con 800 pesetas nos llegaba para eso y para el paquete de celtas cortos, que es lo que se fumaba en la época, pues imaginaros con las 100 que me quedaron. Bueno, 100 no, fueron 50, me quedaron con las 50 pesetas que me quedaron. Claro, había que pagar. Entonces nos negamos, o sea, yo luego estuve 6 meses en vida mixta, porque como no tenía sanción, por no querer trabajar no me podían sancionar. Pues 6 meses en vida mixta, que era un rollo que no redimías, que no salías de la celda, y ahí fue donde más relación tuve con los presos políticos, ¿no? Los primeros que conocí. Entonces, a los 6 meses, ya estaba desesperado, fue cuando empezaron la nueva jornada de psicólogos, criminólogos, educadores y demás que aparecieron de repente de la escuela penitenciaria. Entonces el educador pues llamó a todos los que le correspondían para entrevistarse con ellos a ver de qué iba cada uno, ¿no? Y claro, me llamaba a mí por megafonía y claro, yo nunca iba. Pero claro, yo estaba en el celular con la vida mixta, que ahí no había ni megafonía, allí no escuchaban nada. Entonces cuando ya vi que entrevista a todos y faltaba yo, pues me llama un día al despacho y le dicen que no. Entonces viene a verme a la celda y me dice que por qué estoy yo en la celda. Digo, pues pregúnteselo al director. Y según él, pues no querer trabajar. Eso es imposible, que ahora venía con la nueva normativa de la rehabilitación y demás, ¿no? Y los carceleros allí todavía eran falangistas, todos, vamos. Entonces el educador se extrañó muchísimo, ¿no? Y dijo, bueno, pues esto no puede ser. Y total, que me sacan de vida mixta al patio, pero con la condición de que he hecho una instancia solicitando todo el trabajo otra vez.
Yo ya desesperado dije, bueno, va, por lo menos por redimir algo, ¿no? Porque digo, es que si no me da chupe la condena aquí a pulso. Pues hice la instancia, me puse a trabajar y lo que hicimos entre un coleguita yo, el Rosales y yo, un chavalito de la banda El Rata de Barcelona, pues ideamos quemarle el taller. Y se lo quemamos vivo, claro. Hicimos una bomba con retardo que eran cajas de cerillas de las que había, que eran de cera con la cabeza de fósforo. Juntamos toda la caja de cerillas llena de cabecitas y con un cigarro, claro, el celta corto no nos valía porque como era patata y tabaco, pues se apagaba cada 2 por 3, entonces como detonante no nos valía para nada. Entonces conseguimos un Camel o un Winston que fumaba uno de los chotas que había por allí, de algún preso de confianza, y le dejamos que se secara bien y cuando ya sonaba a seco, dije, pues esta está bien. Entonces lo atamos con un hilito y al tocar alto de talleres, pues ya lo teníamos por preparado. Cuando tocan alto el fuego y luego alto de talleres, pues le prendimos el cigarro, lo dejamos al lado, porque claro, había montones de montañas de plástico, de desechos, ¿no? Y desechos y luego las piezas buenas en las cajitas porque te pagaban a destajo. Según los cacharritos que hacías, pues te pagaban, ¿sabes? Entonces, cuando tocan alto talleres, lo pusimos y a los 15 minutos o 20 minutos que llevaban cerrado el taller, aquello hizo ¡pum! Pegó un pedo, empezó a arder todo aquello, salió el tejado que era duralita, salió el tejado volando, aquello, bueno, aquello fue espectacular. Le digo, pues toma, por las 50 pesetas. Y no nos cogieron porque el administrador, que luego me lo encontré en Gijón después de lo de la Coppel, que ya había ascendido, era director, entonces era el administrador, claro, que era el que llevaba las finanzas. Entonces nos formó a los 100 y pico que estábamos ahí en el penal, en el patio, y echaba espuma por la boca, o sea, unos ojos de sátiro, una cosa de psicópata. Decía, señaládmelo con el dedo, señaladme con el dedo que os juro que os vengaré. Y como coletilla dice, porque os han robado el pan de vuestros hijos. Y teníamos 16 y el que más 18 años. Pues bueno, nada. Y ahí se acabó la historia. Sí, sobre la pregunta que tú hacías y lo que es en la actualidad, bueno, me remito a un artículo que publicó hace 2 semanas en la revista El Salto, que es trabajando por 4 euros a la hora en la cárcel. Lo puedes bajar, está en la red, pero vamos, vienen datos importantes en cuanto al salario que están cobrando en algunas prisiones, en cuanto a cuántas personas trabajan en las prisiones, qué empresas están haciendo sus contratos y demás. 2 cosas, el salario es 3,98 euros para el caso de los hombres y 3,64 euros para las mujeres, que una vez más también cobran menos en prisión. Pero vamos, los datos los tienes aquí, es un artículo importante, más tienes acceso también al informe original, o sea que no, los datos y los números son aburridos. Pero vamos, lo podéis mirar en el Salto, al menos en la página web, no sé si en la escrita está. El artículo, explotación laboral trabajando por 4 euros a la hora en la cárcel. Cuando asesinaron a Agustín Rueda, y si no estabas, ¿cómo se vivió, cómo lo viviste ese momento? Porque realmente le mataron a golpes. ¿Estabas? Han metido la ley de vagos, ya con 15 años me condenaron con la ley de vagos, o sea que, y todavía era menor de edad penal, que entonces era de 16, la mayoría de edad penal. Pues con 15 ya me procesó el juez de vagos y maleantes. Y siempre me han condenado con la ley de vagos y luego la peligrosidad, y esta vez pues iba a ser menos. La condena que yo tenía era de 4 meses a 3 años, porque siempre tenías un mínimo y un máximo con esa ley, y en vez de 4, pues por historia de militancia en Coppel, acabé cumpliendo 26. Otros tantos meses por autolesiones, otros tantos meses porque al principio de la Coppel, cualquier reivindicación que hacías iba acompañada de una sanción. Entonces acabé cumpliendo 26 meses. Luego cuando me fugué me condenaron a los 4 años y 2 meses un día, que era bueno, ya no era la Yeye, porque ya era, creo que la pena máxima que te podían condenar por una fuga, ¿no? Pues me condenaron a eso y a mayores me metieron 18 meses más de la peligrosidad social. Entonces, estando en Guadalajara, fue cuando me enteré en Hora 25, escuchando la radio por la noche, que entonces parece que no estaban ni legalizados los transistores, pero vamos, hacíamos con Radio Galenas, nos buscábamos la vida para tener noticias de la calle. Y resulta que en la asamblea de Guadalajara éramos 5 o 6 de Coppel, porque el resto, como estaban con la peligrosidad, cualquier sanción que tuvieran le suponía más condena, entonces nadie quería hacer nada.
excepto los 4 o 5 colgados que estábamos allí, el resto pasaban. Y cayó preso un chavalito, el Chema, José María Cerezo Jara, que no se me olvidará nunca, que era el que vivía con Agustín en Perpiñán. Entonces, cuando nosotros escuchamos que habían matado a un preso anarquista en Carabanchel y tal, pues claro, yo no le conocía, y yo se lo dije tan ingenuamente al Chema, le dije, hostia, han matado a un compañero tuyo. Claro, yo no me identificaba como anarquista ni eso en ese momento, ¿no? Digo, han matado a un compañero tuyo, un chaval anarquista en Carabanchel. Y me dice, sí, ¿cómo se llama? El Chema lo habían cogido porque él era insumiso, o sea, él ni siquiera era de autónomos. Era insumiso y vivía junto con él en Perpiñán compartiendo piso, ¿no? Trabajaba de albañil en Perpiñán y vino a España a ver a la familia y en la estación de Guadalajara le pidió la documentación a la Guardia Civil, vieron que estaba buscado por no hacer la mili y le metieron preso. Entonces, cuando le digo el nombre, se quedó, bueno, y yo también me daba la cosa. El pobrecillo se quedó hecho polvo, se empezó a llorar, muy mal. Bueno, y así me enteré que era compañero de él. Y luego además, cuando ya al mes o los 2 meses que yo llegué a Carabanchel, pues ya fue cuando conocí al Simón, compañero de causa de él, que somos muy coleguitas, y de los 6 más que torturaron junto a Agustín tuvo la suerte que lo mataron, pero los otros estuvieron a punto también, o sea que no le faltó mucho. El Malaguita, con el que cuento en el libro, el Malaguita también estaba, el Alfredo Casal, que también era coleguilla mío, también estaba, el Pedro, el Rata, en fin, casi todos eran coleguitas pues, de toda la vida, desde el reformatorio de los curas, que estábamos allí. Y bueno. Hay también un pasaje que recogemos en el libro que es el asesinato también de un chavalito que llamaban el Galleguín en Carabanchel, un chavalito muy joven que matan los boqueras a golpes y Manolo y otro compañero lo denuncian y sufren esto que ellos llamaban un secuestro, que por la noche se les aparecen, les ponen un esparadrapo en la boca y los trasladan de prisión por haber puesto la denuncia por esta muerte. Sí, además era un chavalito que llevaba 6 años por un robo de un coche y estaba cumpliendo los 6 años a pulso. Y le faltaban nada, un mes o por ahí en salir. Entonces escribió a su madre a Galicia para que le mandaran unos tripis para hacernos un homenaje e invitarnos a los coleguitas pues como despedida de él, ¿no? Y claro, el paquete que no llegaba, y el pobrecillo dice, joder, que me voy y no puedo hacer un homenaje, no nos podemos despedir. Entonces cada 2 por 3 iba a la garita de los funcionarios a decir, oiga, que mi madre me ha mandado un paquete y no le hacían ni caso. Y claro, escribió a su madre y la madre le mandó el recibo de correos, como que el paquete lo había enviado realmente. Entonces un día fue con el recibo allí ya en plan más borde, ¿no? Porque ya le faltaba una semana para salir. Y dijo, oiga, que a mí mi madre me ha mandado un paquete y me tiene que dar el paquete porque es la ropa, además era la ropa para que él saliera en libertad. O sea, para que saliera un poco más decente, ¿no? Y en el fondo, en el dobladillo de los pantalones, tenían que ver los tripis. Pues nada, fue a la garita a reclamar, le llevaron a una celda, se ve que le daría alguna contestación al carcelero, al gitano que le llamaban, que era un gitano, que era carcelero, y también ha habido carceleros picoletos, pero bueno, eso lo llevan en la sangre. Y le llevaron a la sexta, que entonces estaban los presos políticos en la sexta también, y por la mañana apareció ahorcado, faltándole una semana para irse en libertad. Fuimos a hablar con los presos políticos que había y nos dijeron que habían estado toda la noche escuchando los palos, los gritos, y se murió. Bueno, nosotros denunciamos y efectivamente José Ramón y yo, que era ya entonces la COPEL prácticamente ya no existía, ¿no? Entonces, a José Ramón se lo llevaron a Caña y lo llevaron a Burgos, a los celulares, que entonces ya estaban los celulares marchando. Bueno, buenas tardes. Lo primero, yo me leí hace unos meses el libro, así que voy a dar enhorabuena a Eduardo de primeras. Y estaba reflexionando un poco que siempre hablamos de la COPEL o de los movimientos como tal, y creo que todos y todas aquí sabemos que no se cambian las cosas sin organización, ¿no? Y que individualmente es, o al menos, mucho más complicado hacer un cambio estructural. Y claro, conociendo la historia de Manuel, porque nos estamos centrando en la COPEL, pero bueno, cualquiera que lea el libro,
bueno, pues podemos saber de dónde vienen las personas, y cuando entramos en un colectivo, en una organización, pues tenemos un recorrido, un pasaje, una intrahistoria y unas condiciones materiales que muchas veces son las que nos unen por unas reivindicaciones, ¿no? Entonces, teniendo la suerte de que está aquí Manuel, sí que me gustaría ahí explotar tu figura en ese sentido figurado, y tenía dos preguntas. Una es, ¿cuál es el momento en el que pasaste más miedo y cuál es el momento del que te sientes más orgulloso? Y luego, por otra parte, me gustaría preguntarte si te arrepientes de algo. Arrepentirme, pues sí, hay cosas que me arrepiento, evidentemente. O sea, les hacía porque vivía en una situación de extrema necesidad. Cuando yo me fugaba de mi casa, que era porque mi padrastro pegaba a mi madre, y entonces llegó un momento en que yo ya a partir de los 11 años pues empecé a escaparme de casa, porque cada vez que había una pelea de eso yo me acojonaba y me iba. Y hasta que me detenía la Guardia Civil, yo me hacía el encontradizo, porque cada día me iba acercando más a mi casa, a ver si algún vecino o alguien me reconocía y me cogían para comer y beber, porque claro, no tenía medios, ¿no? Y lo que te decía de extrema necesidad era que, claro, yo me acuerdo de que las primeras veces, lo he hecho pocas veces, esa y otra vez, bueno, esta vez fueron el dar tirones desde los coches para coger un bolso a la paisana o al paisano que fuera. Eso me arrepentí siempre, y lo hice muy pocas veces, pero lo hice. Y otra vez, cuando salí de cumplir 6 años y medio, pues también me pasó algo parecido. Un compañero, el Alfredo Callejón, no sé si le conociste, otro compañero era espadista. Entonces los espadistas era un secreto, nadie contaba nada de cómo se hacían las espadas, que eran llaves falsas, ¿no? Era una cosa top secret, ¿no? Y estando en Lérida, pues hicimos amistad y me lo enseñó, ¿no? Entonces cuando salí, yo se lo enseñé a otro coleguita y ya de paso hicimos las espadas y eso, ¿no? Entonces me fui con él, porque decía que era una zona de ricos, y fui ahí a Las Rozas o por ahí, era por la carretera de La Coruña, y joder, el primero que entré, estaba una olla a presión funcionando. Digo, hostias, me entró una cojona y un malestar que dije, hostias, nunca más. Y nunca más no, la siguiente vez que lo volví a hacer, que fue cuando me fugué en Guadalajara, pues caí preso por eso. Otra vez por entrar en un piso con la espada, y me pasó lo mismo. Y ahí, curiosamente, era una mujer ya mayorcilla, ya tendría sus 70 y pocos, sus 70 y muchos años. La historia era que cuando entrábamos a la casa, él me dijo, yo ya no tenía hábitos de eso, ¿no? De hecho, cuando me fugué yo ya hacía atracos, no hacía eso. Pero es que no quería hacer nada porque estaba esperando que me hicieran el pasaporte para irme. Y entonces, el tener que estar dependiendo de un coleguita, que era el que me estaba manteniendo, pues llegó un momento que me sentí mal y dije, joder, voy a buscar la vida como sea. Y con el tío que me fugué, que era espadista, pues me lió. Me dijo, tengo un coche con los papeles, y digo, bueno, yo en un coche robado no entro, vamos, no te lo crees ni harto que fui. Dice, no, que tiene los papeles, que lo tengo todo falsificado, que no pasa nada, que nos paren y tal. Y me llevó a Guadalajara, a una urbanización, ¿sabes? Y con tan mala suerte que me dijo, tú te entras, empezamos a registrar la casa, primero comprobamos si hay gente, si no hay nadie y tal. Él tenía ya toda la parafernalia, o sea, sabía cómo se hacía todo, ¿no? Y con tan mala suerte que cuando entró la mujer, la dueña de la casa, él estaba escondido detrás de la puerta, el hijo de su madre, y lo que hizo fue... Bueno, y resumiendo, él se piró porque se escondió detrás de la puerta, la mujercita entró y él salió y ella ni le vio. Entonces yo cuando sentí salgo para afuera y pues al sentir el ruido, yo cuando la vi a ella me quedé acojonado también, la mujer también se quedó así, empezó a gritar y yo la agarré para que tapaba la boca, no gritara, ¿no? Y le decía, tranquila, tranquila señora, que no le hago nada, que me voy, que se lo juro, que no le ha quitado nada, de verdad, que me voy, que me voy. Pero claro, la mujercita entró en pánico y empezó a gritar y yo con la misma bajé a la calle y tanta suerte que llego a donde estaba el coche, donde teóricamente tenía que estar el coche, y el tío se había marchado con el coche y me había dejado a mí allí. Y me lapidaron, o sea, literalmente me lapidaron como a Jesucristo y a los que lapidaban entonces. Porque estaba en construcción la urbanización y yo me metí, yo llevaba una navaja pequeñita y entonces vino uno muy grande y yo vi que venía por mí, ¿no? Y cuando se acercó, digo, no me toques, ¿eh? Y como me vi que iba a agarrar, pues le di una puñalada, pero que nada, que le atravesé un poco el brazo, pero nada más. Pero claro, que va armado, empezaron a gritar todos, que va armado. Y yo me metí para el descampado y empezaron a tirarme piedras, empezaron a llover piedras, me daban piedras por todos lados. Y la única que yo escuchaba, estando yo tapado para que no me dieran en la cabeza, la única que escuchaba era a la viejecita
decía, pero dejarlo ya, que lo vais a matar, pero dejarlo ya. Y yo era la única que me defendía. Y tuve tan mala suerte que hasta la policía fue la que me rescató. Con la clavícula rota, el codo roto y la cabeza... Porque... Bueno, y ya me he liado, ya no sé las otras que más... Miedo muchas veces. Bueno, yo el miedo siempre. A la hora de hacer una expropiación, a la hora de pasar una frontera cuando era clandestino, miedo infinidad de veces. Y bueno, las veces que pasé por la barandilla, esa, por el tejado, eso es que es tanto miedo que ni me acuerdo. O sea, mi cerebro lo ha borrado. O sea, que dice, ¿para qué vamos a recordar esas cosas? Y luego, pues la vez que es más orgulloso, pues tampoco sé, yo qué sé. Hombre, yo tenía un mantra que era que cuando yo empecé, he recorrido todas las instituciones totales, desde reformatorio, colegios internos del franquismo, manicomios y luego la cárcel, ¿no? Y luego los celulares, que era la cárcel dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, pues te decía, ya se me ha ido la olla. Pues entonces, cada vez que salía un coleguita que llevas a lo mejor años compartiendo todo con él, el grupito de... que entonces nos hacíamos colegas por ser de Madrid o por ser del Barça o yo qué sé. Las relaciones eran de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando... Es que se me va la olla. Bueno, el mantra era que ese chaval se iba en libertad y sí, nos prometía el oro y el moro, pero es que no recibías ni una puta carta. Es que se olvidaba todo el mundo de los que quedábamos dentro. Y yo decía, joder, pero esto no puede ser. Y yo cuando salí con esa obsesión, dije, no, yo... Y juntamos un grupo de 15 coleguitas que estábamos dentro, algunos anarcos y otros chorizos como yo, y nos dedicamos a apoyarles mientras estuvieron presos y organizamos fugas y les mandábamos sierras, carnets para que se fugaran. Como entonces no había muchas drogas, en los cómics hacíamos en la tapa, la volvíamos a encuadernar y le poníamos ahí unas plaquitas de hachís y demás para que se hicieran fiestas y cositas así. Y apoyar, bueno, a algunos abogados también que necesitaban porque defendían a mucha gente gratis y es que no tenían ni para el transporte, ¿no? Pues a algunos abogados les hemos dado algún dinero y a compañeras de algunos compañeros que estaban presos, pues también les dábamos para que fueran a visitarlos, o sea que hacíamos... De las expropiaciones que hacíamos, siempre un fondo bastante grande que daba para los coleguitas. Claro, ese es el orgullo, digo. Esa es de las pocas cosas que yo creo que me siento orgulloso. Sí, yo respecto a lo que habíais comentado antes en lo que es la prisión como gestión de la pobreza y como reproducción de la exclusión social, no se puede olvidar tampoco la dimensión que tiene del negocio, en donde, aunque vivimos en épocas que se llaman neoliberales, el Estado es pieza fundamental para que se haga negocio de determinados sectores. Y el negocio del ladrillo es un negocio en el que la prisión también ha participado, o sea, en la construcción de macrocentros. Ahora hay un organismo autónomo, el SIEPSE, que no solo construye centros penitenciarios, sino que construye CIES, y eso es un auténtico negocio. Y luego, respecto a lo que comentaba el compañero de trabajo penitenciario, ha habido algunos logros, que es que se den de alta en la seguridad social a las personas que trabajan, pero eso también tiene su trampa. Es una cuestión ahora, en un momento de recorte del estado del bienestar y de vaciar las arcas del Estado y de que ese dinero fluya hacia las manos privadas y los intereses privados. La gente, cuando salía de prisión, podía decidir si tenía derecho a una prestación o al subsidio de excarcelación, se podía elegir el que mejor te venía. Hace tiempo que ya no es posible. O sea, tú cuando sales de la prisión solicitas el subsidio, pero si tienes derecho a una prestación que se derive de ese salario tan bajo, a ti no te dan el subsidio de excarcelación, aunque lleves mucho tiempo, o sea, o te convenga más porque dura 18 meses en lugar a lo mejor de 3 o 4. Y es algo que no se puede elegir. Se mira a 6 años vista, o sea, sales y miran si durante los últimos 6 años tienes una prestación por desempleo y si está por muy inferior que sea, tú no puedes elegir el subsidio. Entonces te das cuenta cómo la administración también funciona como un instrumento para expulsar a los más necesitados de las prestaciones y las ayudas a las que supuestamente se tiene derecho. O sea, es una maquinaria en donde se reproduce la exclusión social.
Y ahí quería hacer mención, porque a mí me preocupa mucho la cuestión de la salud mental de la población reclusa. En esos momentos de especulación inmobiliaria aquí se han construido prisiones, como se han construido rotondas o se han construido aeropuertos. Entonces ahora, que es caro encarcelar, recomiendo también el libro Trampas y Tormentos, y se ve cómo desde el 2008, con la crisis económica, la población reclusa también baja, se baja muchísimo. Tenemos cárceles que están vacías, en donde se pensaba, por ejemplo, en Siete Aguas, que se hicieron comunicados desde diferentes asociaciones, llevar a las personas aquejadas de trastornos mentales graves todos a Siete Aguas porque no tienen con quién llenarlos. O sea, son como las rotondas y los aeropuertos fantasmas. Entonces se ve como el Estado forma una pieza clave, o sea, no solo en cuanto a gestión de la población, sino en cuanto a nichos de mercado y especulativos. Justo has acabado nombrando el libro Trampas y Tormentos y precisamente iba a abundar en lo que estabas diciendo en cuanto a cárcel negocio, en el trabajo de Daniel Jiménez, que precisamente hace este gráfico, ¿no?, de cómo el ciclo inmobiliario y el ciclo de encarcelamiento van de la mano, cuando intuitivamente pensarías que a mayor riqueza social pues sería menos necesario desde el punto de vista del Estado encarcelar, y sin embargo el ciclo de, como ha dicho la compañera, hace esa línea, ¿no? Lo cuentan Trampas y Tormentos, lo cuenta también otro libraco que se llama, me parece, Mercado, Estado, Cárcel, que abunda sobre estas cuestiones, por si queréis también buscar la referencia de Daniel Jiménez de Zaragoza. Bueno, pues nada, que va siendo hora de que vayamos cerrando. Nada, agradeceros el haber estado acompañándonos, por supuesto a los y las ponentes, el haber estado aquí pues compartiendo sus vivencias y su historia, que ha sido muy aleccionadora. ¿Vale? Muchas gracias.